se ponen las pilas las chicas y a rodar la pelota en el Arsenio Irico con este duelo entre el Libertad Limpeño y Guaraní, la primera fecha, la jornada inaugural, Estadio Arsenio Irico. Me acompaña Carlos Landolfi, compañero al cual doy la bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Freddy, muy buenas tardes. El gran saludo a los compañeros, a todos los televidentes de Tigo Sports. Con mucho gusto para compartir a partir de esta temporada 2019 el fútbol femenino y arrancando con este compromiso la fusión de dos clubes, Libertad y Limpeño, recordando que Limpeño logró en el año 2016 algo realmente histórico, espectacular para el fútbol femenino paraguayo, la conquista de la Copa Libertadores de América. Precisamente el Limpeño en el 2015 y en esa temporada del 2016 fue bicampeón del fútbol a nivel local, cosa que ha cambiado con la presencia también de Cerro Porteño conquistando dos títulos en el año 2017 y en el año 2018 para ser el azulgrana bicampeón. Veremos quién tendrá la suerte, Freddy, de festejar en esta temporada 2019. Partido inaugural, Libertad Limpeño. Y por el otro lado, el rival Guaraní, el aborigen con esa intención también de ser, por supuesto, gran protagonista del fútbol femenino en este año 2019. Y otros equipos que ya tendrán acción en este día sábado, otro de los partidos. El día de mañana vamos a ir comentando cómo se va a estar desarrollando esta primera fecha del campeonato del fútbol femenino. Ya también mencionabas 15 equipos, 7 partidos, uno que tendrá fecha libre en cada fin de semana y le toca a River. El Quelito es el que tendrá jornada libre de arranque en esta primera fecha, así que empieza a rodar la pelota también en el fútbol femenino y por las pantallas de Tigo Sports para disfrutar de este primer compromiso, la fusión de Libertad Limpeño frente al equipo de Guaraní. Bien, lo que tiene que ver con esta jornada inaugural, señor Hugo González está a nivel de pista. A él vamos a saludar. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido al fútbol femenino. ¿Qué tal? Buenas tardes, Freddy, Carlos de la audiencia. El placer de saludarles. Hermosa tarde aquí en el estadio Arsenio Irico. Una tarde calurosa, soleada. Las familias, digo bien, que se acercan aquí a este recinto para disfrutar de este compromiso. La primera fecha de este campeonato que lleva la denominación del doctor Clodomiro Marecos, una persona que sí ha trabajado bastante, no solamente en el fútbol masculino, sino también en el fútbol femenino. Muchas cosas que hablar acerca de este deporte, Freddy, que a medida que van pasando los años va creciendo y de hecho la FIFA apuesta a profesionalizar este deporte a nivel mundial. Y bueno, le tenemos aquí al presidente, digamos, interino por el momento del Departamento de Fútbol Femenino, porque se está reconstruyendo, digamos, a nivel dirigencial. Los equipos que de a poco van ingresando a esta zona para realizar las últimas indicaciones por parte de sus respectivos entrenadores. Y bueno, esto es en instante nada más, en cuanto a lo que tiene que ver con todo el protocolo, en instante nada más ya va a iniciar. Se va a entonar el himno nacional, también van a hablar las autoridades y de esta manera va a proseguir, ¿no? La primera fecha entonces del torneo de apertura de fútbol femenino, compañeros. Bien, los datos que tiene que ver. ¿Y cómo está el movimiento en cuanto a afluencia de público? ¿Está llegándose la gente, la familia de las jugadoras? Hugo, recién vi que estaba jugándose la categoría sub-18, la preliminar. Ya están saliendo los suplentes de Guaraní, las suplentes en este caso, entre ellas Irma Cueva, la experimentada atleta de Guaraní. ¿Qué puedes contarnos al respecto, señor Hugo González? Sí, que bueno, la familia obviamente acercándose así porque este es un deporte de familia. Guaraní que apuesta también apuesta fuerte porque ha, digamos, reforzado con varias jugadoras que estuvieron anteriormente en el Sportivo Luqueño y ya conocemos lo de Libertad Limpeño, una fusión, ¿no?, de dos equipos que tiene una base muy sólida, es decir, va a ser para mí un verdadero partidazo este compromiso. Y estoy en compañía justamente de José Luis Alder, que hoy le toca la tarea también de cubrir un poquito el fútbol femenino. Bueno, inicia la fiesta del fútbol femenino y apuesta a todo, ¿no? La Asociación Paraguaya de Fútbol y la FIFA, de hecho, está apoyando bastante este deporte. José Luis, gracias por tu tiempo. ¿Qué se puede decir un poco de todo lo que se viene? Sí, antes que nada, muchas gracias a ustedes por el respaldo importantísimo, ¿verdad?, que vamos a tener a partir de este año a través de las pantallas de Tigo y del streaming también.
importante desde todo punto de vista. Hoy ya desde este año contamos con la participación de los 12 clubes de la profesional de nuestro fútbol, tal como dijiste, con un respaldo total de la FIFA, de la Conmebol. Yo creo que solamente queda aguardar con la mayor expectativa que las chicas nos brinden grandes espectáculos deportivos. Sabemos que tenemos material humano, hay de sobra jugadoras que realmente juegan al fútbol, quieren jugar al fútbol. De hecho, durante muchos años vinieron jugando y sacrificándose de todas las maneras posibles por hacer crecer esta disciplina, y bueno, hoy creo que están comenzando a ver el sueño hecho realidad. Se les está dando el lugar que les corresponde, el lugar que se merecen, y bueno, desde la Asociación Paraguaya de Fútbol, en nombre de nuestro presidente Robert Harrison, tenemos todo el compromiso de que el campeonato tenga el seguimiento de la asociación, tenga el respaldo de la asociación, y que sea realmente un campeonato a la altura de las mejores competiciones a nivel mundial. ¿Cómo toma la APF, presidente, esto de profesionalizar el fútbol femenino, de que ahora ya prácticamente todos los clubes tienen, ¿no?, esta rama o este deporte? ¿Cómo toma la APF esa noticia que para mí es muy positiva, obviamente? Y lógicamente que la Asociación Paraguaya de Fútbol, como entidad afiliada tanto a la Conmebol como a la FIFA, lo toma con la mayor responsabilidad y compromiso. Eso se nota en el trabajo que se está haciendo ahora, ¿verdad? Poco tiempo atrás yo creo que era impensable ver una inauguración del fútbol femenino en una cancha de un club profesional. Dentro del acto de apertura también vamos a hacer un anuncio que no va a ser menos importante de lo que vamos a tener este año en las finales de este campeonato, que va a ser una gran noticia también para todas las chicas, ¿verdad? Para todos los que siguen este deporte. Y eso, ¿verdad? El compromiso de la APF en que, te reitero, en que este torneo tenga el brillo, el respaldo que se merece, y que los clubes realmente trabajen en la formación y en el desarrollo del fútbol femenino en cada una de las instituciones. La última, José Luis, lleva nombre este torneo o la denominación, digamos, el doctor Clodomiro Mareco, un hombre que ha trabajado mucho en nuestro fútbol y también tuvo su vínculo en un tiempo, ¿no?, con el fútbol femenino, ¿es así? Sí, el doctor Clodomiro, antes que nada, un amigo entrañable. Tuve la oportunidad puedo decir que forjamos una amistad. Era una persona de bien tremendo y un luchador incansable de esta disciplina deportiva. Desde su querido Club Cerro Porteño, que vemos acá al fondo ahora, ¿verdad? Parece hasta como premonitorio, ¿verdad? Que él esté observando seguramente esto. Ver un poco también parte de lo que él soñaba, ¿verdad? Hecho realidad, y yo creo que va a estar feliz. Gracias por tu tiempo y bueno, ya te dejo porque va a estar allí en el auto protocolar, presidente. Muchas gracias a ustedes por el apoyo, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, allí está José Luis Alder. En instantes nada más esto inicia el acto protocolar. Bien organizado, hay que remarcar eso, bien organizado, la pelota en el medio, los equipos o los árbitros van a salir con los equipos, los árbitros van a agarrar la pelota, es decir, bien preparado todo esto y bueno, empieza la fiesta del fútbol femenino en nuestro país, compañeros. Bien, ya te libero, Hugo, pero antes te pedimos con Landolfi un favorcito, ya están los entrenadores en el banco. Sí. Por lo menos vía WhatsApp, si no podés enviar cómo separan los equipos, ya tenemos la planilla de uno y otro equipo, las configuraciones, los suplentes, todos los detalles, Hugo. En cualquier momento retornamos contigo. Por ahora, gracias. Nosotros vamos a la pausa, hacemos el corte. Ya retornamos desde el Arsenio Urico esperando por este duelo entre Libertad y Guaraní. Primera fecha de este certamen. Me va a costar hacer el plural entre los nombres del equipo Libertad Limpeño, porque veo que las chicas de Libertad incluso utilizan camiseta del Gumarelo, la insignia de Libertad, todo Libertad, pero hay que acostumbrarnos y hay que decir Libertad Limpeño, sí, señor, que enfrenta a Guaraní en la primera fecha de este certamen. Hacemos la pausa, el corte, ya retornamos.
Hola, hola. Quiero ir a buscar agua y Kohaku ese chica. ¿Alguien está? Bien, retornamos desde cancha de Nacional. Arsenio Orico para este duelo entre Libertad Guaraní. Primera jornada del fútbol femenino. Repito, participan 15 equipos. Uno por fecha tendrá libre. Se van a clasificar los 8 mejores. Habrá cuartos de final, semifinal y la gran final sería el 30 de junio. Y después se viene el torneo clausura en el segundo semestre del año. Es la primera vez que tenemos, por suerte, llevarles en vivo y en directo a través de la pantalla de Tigo Sports la jornada del fútbol femenino. Vamos a ver cómo le va a Libertad Limpeño y Guaraní en esta primera jornada. Cerro Porteño de un tiempo a esta parte es un equipo que se ha reforzado y que tiene muy buen equipo, pero no deja de ser interesante esta fusión entre Libertad y Limpeño. Allí están las chicas de hecho, Guaraní. Freddy, es una fusión que ya se dio para la temporada pasada. Sí, del año pasado. Y Libertad Limpeño se quedó con el vicecampeonato en el año 2018, donde festejó Cerro Porteño el título. De hecho, la azulgrana también es el bicampeón dentro del fútbol femenino, consiguiendo aquella conquista del 2007 y la de 2018. Y esta fusión, Libertad Limpeño ya apareciendo en el campeonato pasado y siendo el vicecampeón de aquella temporada. Así que intentará superar esa marca Libertad Limpeño y conquistando en este caso el primer título. Sí, son 15 equipos, 12 de primera. Los 12 equipos de primera participan porque tienen la obligación de hacerlo para tener la licencia de la APF vía FIFA. Y los 12 equipos, 3 de ellos se fusionaron con equipos de otras categorías. El caso de Libertad con el Sportivo Luqueño, Nacional con el Humaitá y el Sportivo San Lorenzo con el Humaitá. Decía Nacional con Humaitá y San Lorenzo con el 12 de octubre y Libertad con Limpeño. Y son 3 los equipos que participan de este torneo que no son de la primera división. Ellos son Independiente de Campo Grande y General Caballero de Campo Grande, más la UAA, la Universidad Autónoma de Asunción. Repito entonces, son 3 los equipos que se fusionaron. Libertad con el Sportivo Limpeño, ¿sí? Nacional con el Humaitá Fútbol Club de Mariano Roque Alonso y el 12 de octubre con el Sportivo San Lorenzo, el Rayadito. Allí está el público. De aquí a poco se pondrá en marcha la ceremonia inaugural. Este torneo lleva el homenaje del nombre de quien en vida fuera dirigente del Club Cerro Porteño y de la APF y quien ha apoyado y mucho en los inicios al fútbol femenino, el doctor Clodomiro Mareco Villamayor. Sí, que falleció a inicios de este año, inclusive siendo directivo del Departamento del Fútbol Femenino del Cerro Porteño y con varios títulos encima, 5 conquistas, siendo el doctor Clodomiro Marecos directivo del Cerro Porteño en el Departamento de Fútbol Femenino, después también siendo directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol y por supuesto con este merecido homenaje lleva el nombre del doctor Clodomiro Marecos esta temporada 2019 del Campeonato del Fútbol Femenino. Justamente veníamos remarcando, sí, Hugo, adelante contigo. No, mencionar a los entrenadores. Pedro Riveros por el lado de Guaraní y el conocido Javier Villarreal, ese es el entrenador de Libertad Limpeño y en estos momentos va a iniciar ya el acto protocolar. Muy bien, excelente.
lo que implica también la presencia de una figura del fútbol como Javier Villarreal siendo el entrenador de este equipo de Libertad, el Limpeño. Ya bien marcaba nuestro compañero Hugo González, Pedro Rivero siendo el entrenador de Guaraní. Con el ingreso de los equipos de las protagonistas, Zulma Quiñones para arbitrar este compromiso, Laura Miranda y Nancy Fernández, líneas y Cintia Franco, cuarto juez para este compromiso. Entonces el cuarteto arbitral presente, el ingreso de los equipos para este pequeño acto protocolar, la jornada inaugural y el puntapié inicial a lo que será este 2019 el campeonato de fútbol femenino, transmisión de Tigo Sports. Sí, con mucho gusto les anunciamos que la temporada 2019 el fútbol femenino a través de Tigo Sports, no todos los partidos, no todas las fechas, pero algunas irán en directo. Y ahora sí, nos ponemos de pie y con mucho respeto desde el Arsenio Rico acompañamos el himno nacional patrio. Bien, la entonación del himno nacional patrio a través de Andrea Balobra. Se va a anunciar oficialmente cuando cayó una jugadora de Libertad y lo van a asistir. Mira, no es una de las chiquilinas que acompañan a los jugadores de Guaraní. Sí. Qué linda imagen la que compartimos con nuestro señor director desde las adyacencias del estadio del Club Cerro Porteño, tomando la imagen
del Club Nacional, donde se va a jugar este compromiso. Imagen aéreo en vivo por Tigo Sports. La jornada inaugural del campeonato del fútbol femenino, denominado Doctor Clodomiro Marecos Villamayor. Bueno, para este día, sábado digo bien, los partidos entre Cerro Porteño y Nacional Humaitá, recordando esa fusión Nacional Humaitá. Otro de los partidos, aparte del que vamos a disfrutar en algunos segundos, entre Libertad Limpeño y Guaraní, aparece el juego entre la UAA y Santaní, Olimpia General Díaz y Sol de América midiendo a San Lorenzo 12 de octubre. Para mañana domingo, estos partidos, Capiatá Luqueño y General Caballero ante el Independiente. Libre en esta primera jornada para River Plate. De esta forma se va a estar disputando íntegramente entonces la fecha número 1 de este campeonato del fútbol femenino, con 15 participantes, 7 juegos por fecha y con un equipo que tendrá jornada libre. Bien, hacemos la pausa, vamos al corte, ya retornamos a la vuelta. Tendremos las configuraciones de los equipos. Bien, retornamos, Estadio Arsenio Erico. Poco más de 3 minutos para que arranque el juego. Estadio del Club Nacional Arsenio Erico, Libertad Guaraní, primera fecha. Torneo del fútbol femenino, denominación Doctor Clodomiro Marecos Villamayor. Recordamos y aclaramos que son 3 los equipos que se fusionan con clubes de otra categoría. Libertad Nacional y Sportivo San Lorenzo. Libertad con el Limpeño, Nacional con Humaitá y San Lorenzo contra el 12 de octubre. Digo, con el 12 de octubre. Allí están, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Las de jugadoras de Guaraní están todas. Pero se cayó durante el himno, no sé si es una de las chiquilinas que acompañaba a las jugadoras o una de las jugadoras. No es jugadora. No es jugadora, las jugadoras están todas. Sí, es una de las chicas que entró con las formaciones y estaba justamente en compañía de una de las atletas del equipo de Guaraní. Hay aplausos de la gente, esto significa que se está recuperando, que es lo más importante ahora, la recuperación de la chica que se había desplomado y cayendo al césped. Mucha preocupación en este momento. Compañeros. Sí, Hugo, ¿te escuchamos? No, sí, no, gracias a Dios, no, o sea, bueno, ya se recuperó, gracias a Dios. Era una de las jugadoras quería remarcar eso, jugadoras de la juvenil del equipo de Guaraní, que también ahora integró la parte del cortejo, digamos, aquí en este acto protocolar. Nada más para aclarar eso. Bien, correcto, porque teníamos el dato de que era una jugadora de Guaraní, pero nos percatamos de que no era jugadora de Guaraní.
Allí están los árbitros, Zulma Quiñones, está Laura Miranda, está Nancy Fernández y la cuarta árbitra, Hugo González, si nos podés confirmar, ¿es Cintia Franco o Carmen Gómez? Porque en la planilla figura Carmen Gómez y Landolfi me dice que él tiene anotado como Cintia Franco de la página de la APF y tengo entendido que esa chica no es Carmen Gómez, porque Carmen Gómez es la que estuvo de cuarta árbitra ayer en Villa Lisa. Ya me va a confirmar Hugo González si ella es Cintia Franco. Te confirmo. Y también queremos pedir la presencia de Roque Cubilla, que hoy, esta tarde, abre las puertas del Club Nacional para albergar la temporada. Bien, allí está la imagen que compartimos desde el Estadio Arsenio Rico. Qué linda imagen esta, señor Carlos Landolfi. Así es. Y esto ya con un pequeño retraso, ¿no? Por esta situación ya comentaba, porque 16:15 es el horario fijado para el inicio del partido, pero definitivamente no va a estar iniciando en el horario fijado por este pequeño accidente en la inauguración en esta previa. Así que escuchamos las voces de los protagonistas, de los directivos en esta jornada inaugural del fútbol femenino. Habla José Luis Alder. Tiene el honor de dar por iniciado la gran fiesta del fútbol femenino. Esperemos que todos disfruten de esto. En primer lugar, queremos homenajear a una persona que en vida dejó un legado imborrable, una huella imborrable desde su querido Club Cerro Porteño para el fútbol femenino. Trabajando incansablemente, tenemos una placa de recordación, si pueden acercarse, que dice: gratitud eterna y reconocimiento al doctor Clodomiro Marecos Villamayor por su incansable labor en pos del desarrollo y crecimiento del fútbol femenino en Paraguay. Asunción, 30 de marzo del 2019. Uno de los hijos del doctor Clodomiro Marecos recibiendo esta placa recordatoria en nombre de quien en vida fuera un excelente dirigente. Allí está el público presente. Informándole a todos, ¿verdad?, que este año las finales del fútbol femenino van a ser disputados en el Estadio Defensores del Chaco, con transmisión en directa de Tigo Sport TV. Sí, es la información que querían dar como una sorpresa. El apertura termina el 30 de junio y después empieza el clausura, Landolfi, y los campeones de cada torneo van a jugar una final única en el Defensores del Chaco y allí sí es Carmen Gómez la cuarta árbitra. Ahí ya lo vemos a Carmen Gómez. Está confirmado entonces que la cuarteta de árbitros ya están Zulma, Laura, Nancy, Carmen, están las jugadoras de Libertad, están las jugadoras de Guaraní, todo presto para que arranque el juego. Y cuánta motivación para las chicas, Landolfi, jugar una finalísima en el Defensores del Chaco, porque me decían la gente de la APF que fueron para un trabajo de promoción las jugadoras del fútbol femenino al Estadio de los Defensores del Chaco y todas quedaron maravilladas por lo que es las instalaciones de nuestro principal coliseo, y entonces los dirigentes de la APF resolvieron que esa final única se juegue en aquel estadio. Sí, una decisión correcta, ¿no? Darle también la oportunidad a las chicas de jugar en el estadio de los Defensores del Chaco, y eso va a ocurrir con lo que se anunciaba recientemente, ¿no? Una finalísima ya en el cierre de la temporada para conocer al campeón absoluto del fútbol femenino, y ya es un paso muy importante de que tenga transmisión el campeonato femenino, iniciándose todo con este compromiso entre Libertad, Limpeño y Guaraní. Realmente estamos muy felices de poder formar parte de algo histórico realmente, que el fútbol femenino también llegue a los hogares de los amantes del fútbol, darle otra chance también al televidente, y principalmente que las chicas, que las mujeres tengan como corresponde su espacio. Ocurre con el fútbol femenino y otras disciplinas deportivas también en las pantallas de Tigo Sports. En este caso, con este primer compromiso, y decíamos, para nosotros es un gusto, es un privilegio poder formar parte de algo histórico con esta transmisión. Primer partido en el fútbol femenino entre Libertad Limpeño enfrentando a Guaraní, con las mujeres que van ganando terreno como tiene que ser. Con las formaciones: Alicia Bobadilla en Libertad Limpeño. En el arco, Laura Cristaldo, Stephanie Lacots, Carmen Benítez, Damia Cortaza, Joana Galeano, Griselda Garay, Lisa Larrea, Paola Genes, María Benítez y Mónica Vega. Javier
Villarreal, el conocido Javier Villarreal. Gran recorrido dentro del fútbol, siendo el entrenador de este equipo de Libertad Limpeño. Guaraní, por su parte, con Lía Insfran en el arco, con Genia Cabañas, Hilda Benítez, Carolina Bernal, Analía Torres, Chelsea, Adelaida, Lorena Franco, Romina Florentín, Wilma Espinosa, Verónica González y María Aquino. Pedro Riveros es el entrenador, pita Zulma Quiñones, y en segundos en el Arsenio Rico, cancha de Nacional, arranca este año 2019 del fútbol femenino en campo. Va a comenzar el partido, ya están listas las jugadoras de Guaraní y de Libertad. Allí está Zulma Quiñones, la que tendrá a su cargo la responsabilidad de dirigir este compromiso. Árbitro con insignia FIFA, tiene 32 años, 2008 promoción, 2012 promoción FIFA, es de la ciudad de Barrero Grande, Eusebia Ayala. Zulma Quiñones, allí está la arquera de Guaraní, Lía Insfran. De nuevo a los bancos, los equipos, en este caso las jugadoras de Guaraní, ella es Mónica Vega, camiseta número 20 para ella. Y de nuevo las de Guaraní fueron para recibir las últimas indicaciones por parte de Pedro Riveros. Allí está Nancy Fernández, asistente número 2. En el banco de Guaraní está Irma Cuevas y lo veo también a Jessica Martínez. Dos de las jugadoras interesantes que tiene Guaraní, Jessica Martínez, ex Cerro Porteño. Y allí está Zulma Quiñones ultimando detalles. Y ya son 4:20 de la tarde. 5 minutos de retraso tiene el juego. Va a comenzar el partido. Estamos en vivo por Tigo Sports. Hoy con el fútbol femenino. Esta es Lía Insfran, arquera de Guaraní. Va a comenzar el juego. Va a mover Mónica Vega. Frente a ella, María Benítez. Va a autorizar la árbitra. Vamos, Zulma, estamos listos. Se ultiman detalles. Juegan Libertad Guaraní, cancha de Nacional. Primera fecha del fútbol femenino. Autorizó Zulma Quiñones. Se mueve la pelota, está en marcha. Libertad Limpeño versus Guaraní. Salida para Pau Genes. Allí está Celeste Cristaldo. Adelanta para la capitana Carmen Benítez. Mónica Vega. Allí está Paola. Genes toca. Balón para Stephanie Lacoste. Maniobra Celeste Cristaldo. Adelante y juega para María Benítez. Ahí marca por parte de Hilda Benítez. Salida para Guaraní. Va buscando la pelota María Benítez. Buena acción de Guaraní por parte de Carolina Bernal. Marca Paola. Allí está Genes. Desvía la pelota. Quiere María Benítez. Se apoya en la capitana Carmen Benítez. Adelanta la pelota. Ya gira y juega Lisa Larrea. Corre por aquel perfil Damia Cortaza. Adelanta la pelota. Sale la arquera Lía Insfran. Se queda con el balón. Habrá salida para Guaraní. El partido está 0-0. Primer minuto de juego. Intenta la maniobra por allí María Aquino. Va quedándose con la pelota Stephanie. No se apura, se toma su tiempo. Se apoya ahora. Juega para Damia Cortaza. Allí está Cristaldo. Celeste. Pase corto para Damia Cortaza. Hay presión por parte de María Aquino. Sí, tratando de presionar María Aquino, camiseta número 17, e incomodar en algo a Libertad Limpeño, que es el equipo que toma la iniciativa con el manejo del balón. Carmen Benítez quiere. Ahí marca por parte de la defensa de Guaraní. Va rechazando de punta Carolina Bernal. Benítez. La pelota para la número 15, Pau Genes. Se apura y se equivoca. Recupera la defensa de Guaraní. Hay mano, marca la juez. La jueza en este caso, Zulma Quiñones. Habrá servicio que va a corresponder a Guaraní. Allí está Analía Torres, la capitana, para levantar la pelota.
Salta por allí Vero González. Salida para Griselda Garay. Hay pelota para María Benítez. Allí está María. Corre la número 16. Viene el remate de Mónica. Va quitando la capitana como puede. Analía Torres. Salida para Guaraní con Romina Florentín. Recuperación de Libertad. Avanza el cuadro Gumarelo. Allí está Mónica. Vega quiere. Se cae Vega. Se cruza oportunamente con determinación. Hilda Benítez. Hilda Benítez. Sí, que peligrosamente, inclusive Freddy terminó estirando los brazos como para poder sujetar a la jugadora de Libertad Limpeño, Mónica Vega. La primera acción importante en 3 minutos. Manejo de pelota de arranque por el lado de Libertad Limpeño, pero con esta acción profunda. La primera del partido cuando ingresaba Mónica Vega y se cruzaba la jugadora Hilda Benítez, la defensora de Guaraní, camiseta número 3. Habrá servicio de esquina, córner que corresponde al cuadro liberteño. Sobre el costado derecho, perfil cambiado para la jugadora de Libertad, Damia Cortaza. Vendrá el servicio. Arriba la pelota, cabezazo de Genes. Está retornando la número 3 de Libertad, Stephanie Lacoste. Sí, y Cristaldo, quien fue también en busca de esta pelota detenida. Sí, y efectivamente termina siendo la jugadora camiseta número 2, Cristaldo. Laura Cristaldo, la que aplicaba ese golpe de cabeza para sumar la primera insinuación importante. En realidad la segunda. La primera fue producto de la acción de Mónica Vega en ofensiva, donde ganó el tiro libre de esquina. Y la segunda, este cabezazo de la jugadora Cristaldo. Allí tiene la pelota Wilma Espinosa. Sostiene por el medio Chelsea Chevels. Ahora Hilda Benítez. Maniobra Hilda. Adelanta la pelota. Falta, marca Zulma Quiñones. Infracción en perjuicio de Lorena Franco. Habrá pelota para Guaraní. Tiro libre que corresponde al legendario. Sí, Lorena Franco trabajando arriba, haciéndole compañía a María Aquino. Las jugadoras en ataque que pone el cuadro legendario. La falta la recibió la número 7, Lorena Franco. Y posibilidad ahora para Guaraní. María Aquino preparando el servicio, la número 17. Le puede pegar al arco de allí. ¿Por qué no? 5 minutos de partido, 0-0 hasta el juego. Cancha de Nacional. Autorizó la jueza. Viene el remate de María. Se desvía y la árbitra dice siga, siga. Quiere Mónica. Va rechazando como puede Jazmín Cabañas. Busca la pelota Vilma Espinosa. Viene el centro. Se cierra el balón. Bien por Alicia Bobadilla quedándose con la pelota. La arquera de Libertad, Alicia Bobadilla. Pilarense ella. Ya rechazó Ilma Benítez. Va quedándose con la pelota Griselda Garay. Adelanta para Cristaldo. Allí está Mónica. Vega juega, cambia de perfil. Corre María Benítez. Marca Carolina Bernal. Allí está Carol. Bernal no puede despejar. Presiona María Benítez. Recupera María Benítez. Viene la cobertura. Chelsea echando la pelota por el fondo. Habrá servicio. Córner que corresponde a Libertad. El partido está 0-0. Allí está la acción reiterada. Esta pelota pellizcó Wilma Espinosa. Y el centro cerrado. Bien por la arquera Alicia Bobadilla. Quedándose con el balón. Servicio de esquina. Córner para Libertad. Sí, mucha seguridad en las manos de Alicia Bobadilla, arquera de Libertad Limpeño. Otra vez posibilidad para el equipo de Libertad Limpeño en esta pelota quieta. Vendrá el servicio. Se cierra la pelota. Desfía Lía Insfran. Va rechazando como puede Romina Florentín. Salta por arriba buscando Griselda Garay. La pelota para Damia Cortaza. Corre buscando por allí María Benítez. Balón retrasado. Va quitando la defensa de Guaraní. Lateral corresponde a Libertad. El partido está 0-0, 7 minutos de los dos equipos. Es Libertad el que juega más en terreno ajeno, señor comentarísimo. Así es.
Es lo que pinta el partido en estos primeros minutos entre Libertad, Limpeño y Guaraní. Va rechazando la número 6, Chelsea. Shepley en Guaraní. La imagen se queda con la número 6, Damia Cortaza. Ya me va a contar Carlos Landolfi las suplentes de Libertad y las que están en el banco de Guaraní. Va quedándose con la pelota Damia Cortaza. Balón para Benítez. Corre, busca María el balón. Se le termina la cancha. Habrá reposición, saque de puerta que corresponde al indio legendario. Bueno, y aprovecho este momento entonces para repasar cómo viene la mano en cuanto a las alternativas de los técnicos. Libertad, Limpeño tiene a Gladys Salinas, a Fiorella Martínez, a Liz Peña, a María Barrios, Angélica Vázquez y Claudia Romero. Por su parte, Guaraní con Mónica Rodas, las que componen el banco de suplentes: Irma Cuevas, Sofía Cristaldo, Alejandra Bobadilla, Juana Ortiz, Jessica Martínez y Cecilia Candia. Ayer me encontré en la calle, allí por Villaliza, con la señora Romy y me dice: saludá a mi hija porque juega en Guaraní, y es Jessica Martínez y está en el banco. Vamos a ver si ingresa Jessica a la cancha. Habrá salida para Guaraní desde el fondo. Estamos en vivo por Tigo Sports con el fútbol femenino. Después me va a contar de nuevo Landolfi los partidos que se juegan hoy y los que se juegan mañana en el marco de la primera fecha de este certamen. Recordemos que River está sin competencia en la primera fecha, quedó libre. Están 15 equipos participando de este certamen. Allí está Alicia Bobadilla. Ya rechaza la pelota. Marca por el medio Damia. Cortaza juega para Celeste Cristaldo. Ella adelanta la pelota para Mónica Vega. Hay marca por parte de la defensa de Guaraní. Wilma Florentín quiere. No puede Mónica. Va marcando Romina Florentín. Corre lejos de la acción Lorena Franco. Alicia Bobadilla quedándose con la pelota. 10 minutos, primer tiempo. Bueno, lo más importante, aquel cabezazo de Cristaldo en la pelota detenida, el tiro libre de esquina que lo posicionó a Libertad Limpeño ante una muy buena posibilidad. Laurie Cristaldo, camiseta número 2 en Libertad Limpeño, había sumado en 10 minutos la situación más importante del juego. Cuidado. Ojo con Mónica, se mete Vega, sale la arquera, desvía, corre María, tiene la pelota a su disposición el arco, erró el arco. Increíble lo que desperdicia Libertad. No llegó primero Mónica Vega, atenta la arquera Lía Insfran, y del rebote María Benítez erró el arco. Sí, tenía absolutamente todo para convertir María Benítez. Ahora, no fue infracción aquí y no terminó llegando la pelota. Primeramente Lía Insfran. Muy atenta la jugadora de Guaraní, la arquera, la número 1, Lía Insfran. Una acción bastante peligrosa. Requiere de mucha concentración del juego en este tipo de acciones y fue lo que tuvo Lía Insfran. Mucha determinación y concentración para rápidamente anticiparse a lo que venía siendo esa corrida, la arremetida de Mónica Vega. Después el rebote fue completamente favorable a María Benítez, que no pudo aprovechar. Dejó escapar Libertad Limpeño una muy buena posibilidad de marcar el primero. Allí tiene la pelota Cortaza. Mónica Vega. Hay mano por parte de la jugadora de Guaraní. Y tarjeta. ¿Habrá tarjeta para Hilda? Sí, porque fue completamente con intención la mano que cometía Hilda Benítez para cortar una posibilidad importante en Libertad de Empeño. Sí, metió el brazo, así que la amonestación para la jugadora camiseta número 3 en Guaraní. Hay pelota que corresponde al cuadro de Libertad. Recordemos que son 15 los equipos que participan del fútbol femenino en este torneo temporada 2019. Los 12 clubes de la primera división, más 3 que son de otras categorías, como el caso del Independiente, que es la intermedia, el General Caballero de Campo Grande, que es de la primera B, y la UAA, la Universidad Autónoma de Asunción, y son 3 los que se fusionan con otros equipos que ya les cuento. Ahí está el remate de la número 8 de Libertad, remató Griselda Garay, arriba y afuera. Libertad se fusionó con el Sportivo Limpeño, Nacional con Humaitá de Mariano Roque Alonso, y San Lorenzo con el 12 de octubre de Itauguá.
Sí, UAA que ya viene siendo un equipo tradicional en el fútbol femenino. Tradicional, efectivamente, dentro del fútbol femenino. Y para repasar cómo viene esta fecha número 1, los partidos que se están disputando, aparte de este, entre Libertad, Limpeño y Guaraní, son Cerro Porteño enfrentando al Nacional Humaitá, la Universidad Autónoma de Asunción con Santaní Olimpia enfrentando a General Díaz y Sol de América debutando en este campeonato frente al San Lorenzo 12 de octubre. Para mañana domingo un par de compromisos, Capiatá Sportivo Luqueño y General Caballero frente a Independiente, fecha libre para River Plate, el Quelito. Servicio de esquina, córner que va a corresponder al Gumarelo, al equipo liberteño. Va al encuentro de la pelota Joana Galeano. Ella con pierna zurda va a levantar el servicio de esquina sobre el costado derecho. Tarde calurosa la de hoy sábado 30 de marzo. Joana Galeano para levantar la pelota, viene el servicio. Arriba el balón. Cabezazo de la capitana Damia Cortaza. Pero atenta, se queda con la pelota Liens Fran. Pero sí se puede puntualizar que con la pelota aquí está encontrando la forma de llegar con posibilidades también Libertad, Limpeño, porque aquí otro cabezazo de Cortaza que apareció completamente sola en esa acción. Nadie tomó a la jugadora de Libertad Limpeño y con mucha facilidad terminó encontrándose con esa pelota. Es cierto que no le dio mucha fuerza y dirección al cabezazo, pero no deja de ser otro toque de alerta para la zona defensiva de Guaraní. Ahí está Bernal, presionada por Joana Galeano. Ya ganó Joana. Galeano juega la pelota por el medio. Va quitando Analía Torres. Llevándose la pelota a Romina Florentín. Allí está Romy. Pierde el balón. Va recuperando Damia. Ya juega para Mónica. Allí está Vega. Para María Benítez. Otra vez Mónica. Vega. Va a buscar el arco. Allí está Mónica. Viene el centro. Balón retrasado. Viene el remate. Se desvía. Viene el remate. Gol. Gol de Libertad. María Benítez, la número 16. Encuentra la pelota en zona quemante. Gira y remata adentro. Es la número 9. Sí, Lisa Larrea inaugura el marcador a los 15 minutos. Gana Libertad 1-0. Apareció Lisa Larrea. Ya venía generando una superioridad en el partido Libertad Limpeño, que luce un equipo más fuerte, más sólido, con ideas claras, teniendo algunas aproximaciones con Mónica Vega, un par de pelotas detenidas interesantes también, y le suma esta acción que encontró a Lisa Larrea ante la posibilidad de definir y no lo hizo. Estaba posicionada dentro del área, en la parte central, giró de manera excelente la jugadora Lisa Larrea, camiseta número 9, para establecer el primer tanto en este compromiso en 15 minutos y hasta merecidamente por cómo venía trabajando dentro del partido. Libertad Limpeño derrota 1-0 a Guaraní. Carmen Benítez juega, corre buscando Lisa Larrea. Hay marca de Carolina Bernal, rebote para María. Juego por el medio, Damia Cortaza. Otra vez Lía, viene el remate de Lisa, gol. Gol de Libertad. Lisa Larrea, de nuevo finta de por medio, elude a la arquera y con el arco vacío aumenta la diferencia. Y a los 15 el primer gol de Lisa, a los 16 el segundo para Libertad. Gana el Gumarelo 2-0. Sí, que encuentra muchas posibilidades, cada pase filtrado entre líneas, encuentra alguna jugadora de Libertad Limpeño habilitada, con poca resistencia, y eso se nota, ¿no? El trabajo que veníamos remarcando también de un equipo que ya está con este 2-0 encima y marcando la superioridad, y eso se nota ahora en el marcador. En un minuto convirtió 2 goles y eso le bastó el minuto a Lisa Larrea para transformarse rápidamente en la figura del partido. Doblete para la número 9 de Libertad Limpeño, Lisa Larrea, para este 2-0 cómodo de Libertad Limpeño. Gana el partido las Gumarelas por el marcador de 2-0. Muy superior Libertad a Guaraní en este primer cuarto de hora en lo que va al juego. Sí, y el 2-0 es merecido para el equipo que dirige Javier Villarreal. Totalmente, se nota que es un equipo mucho más trabajado por cómo juega, lo que quiere dentro del campo de juego, ante un Guaraní que hace un esfuerzo. Eso se nota en las chicas, pero donde falta trabajo. Es un equipo ordenado, serio, el de Libertad Limpeño, recordándole a la gente que viene de conquistar el vicecampeonato en el año 2018. No pudo, se le escapó ahí
a Libertad Limpeño. Cerro Porteño terminó festejando, pero quedó en el segundo lugar dentro de la temporada 2018 con ese vicecampeonato. Un equipo más trabajado, y eso se nota dentro del campo de juego, se nota también en el marcador con este doblete de Lisa Larrea. Ojo con Lisa, vuelve a convertir, pero estaba en posición fuera de juego. En realidad erró el arco. Habrá salida para el equipo aurinegro. El conjunto de Guaraní que pierde 2-0. A ver la acción. Y algo adelantada estaba Lisa Larrea. Y le terminaron sancionando una posición adelantada a Lisa Larrea. Pero esto se está notando en el partido también. Cada pase filtrado termina siendo casi un mano a mano de las jugadoras de Libertad Limpeño con la arquera Lía Insfran de Guaraní. Así que hasta aquí muy cómodo lo de Libertad Limpeño para este 2-0 de Guaraní. Y seguramente por cómo se está desarrollando esto, el partido inclusive tendrá más goles, pero por el lado de Libertad Limpeño. 18 minutos del primer tiempo. Avanza Guaraní por el costado derecho. Allí está, quiere Wilma Espinosa. Tomada por Stephanie Lacoste. Va quedándose con la pelota María Aquino. Servicio de manos lateral que va a corresponder al equipo de Guaraní. El partido está 2-0. Hoy estamos con el fútbol femenino. Sí, y para los que preguntan, porque me llegan mensajes, los entrenadores, Freddy, Javier Villarreal, sí, el conocido Javier Villarreal está dirigiendo. Sí, que jugará por Libertad, Cerro Porteño, por Colombia, entre otros. Mucho recorrido dentro del fútbol. Javier Villarreal, el argentino, es el que dirige a Libertad Limpeño. Pedro Riveros es el entrenador en Guaraní. Lo escuchaba en una nota Javier Villarreal, que es una experiencia nueva para él dirigir el fútbol femenino, pero está acumulando cosas positivas, decía él, respecto a dirigir un equipo de esta modalidad. Pierde la pelota Chelsea. Quiere Mónica Vega. Va quedándose con la pelota la capitana Carmen Benítez. Vos sabés que mucho se habla, Freddy, de lo que significa para las chicas entrar en el ruido grande, con las transmisiones también de los partidos del campeonato, que vayan ganando terreno, pero sin embargo también para los hombres es un gran terreno, es una muy buena oportunidad, y eso sucede con Javier Villarreal, el entrenador que está dirigiendo este equipo femenino de Libertad Limpeño. Es decir, también termina siendo una posibilidad para los entrenadores el hecho de meterse en el fútbol femenino, adquirir experiencia dentro de lo que implica este fútbol aquí a nivel local, y es lo que ocurre con Javier Villarreal, que ya tuvo su aparición inclusive en equipos masculinos, y lo decía él, tomando esto con mucha seriedad, una nueva oportunidad, un nuevo campo que se le abre también a los entrenadores en el fútbol femenino. Sí, para las jugadoras, para las familias, para los entrenadores, para las árbitras, Landolfi. Fíjate los partidos televisados, hoy lo vemos por ejemplo a Zulma Quiñones. Hace rato que lo veníamos siguiendo a Zulma Quiñones, que incluso ya tiene Copa Paraguay encima. Carmen Gómez, la asistente Laura Miranda, en este caso Nancy Fernández. Usted mencionó Cintia Franco. Está, por ejemplo, la profesora Zulma Almada, árbitra también. María Cáceres. A mí me tocó observar una vez dirigiendo un partido a Rosa Vareiro, una árbitra que tiene mucho futuro, que camina bien la cancha, que tiene autoridad, que tiene personalidad. Estamos hablando de estas chicas que también tendrán su oportunidad de dirigir partidos televisados para que se muestren y para que la gente les conozca. Te digo porque he observado partidos de inferiores y en los partidos de inferiores sí ya arbitran las mujeres, y algunas tienen carácter, tienen personalidad, caminan bien la cancha, le respetan los jugadores. Es el caso de Zulma, de Rosa Vareiro, de los que te estaba comentando, las árbitras que también esta es una oportunidad muy buena para ellas. Sí, y tener una buena labor en cada fecha, y tener por sobre todo mucha personalidad, carácter, es lo que va a llevar a las árbitras también tener la oportunidad dentro del fútbol masculino, y es lo que ocurre ya con Zulma Quiñones. Y citabas también a Carmen Gómez. Ahí está el banco de Guaraní. Sí, árbitras que ya vimos en la Copa Paraguay, inclusive ya entrando en el Campeonato Apertura hace un par de fechas. Es decir, vale y mucho este fútbol femenino, este campeonato, por todo esto que venimos comentando también, no solamente para los entrenadores, para las chicas, las jugadoras, sino también para las árbitras que siguen ganando su terreno dentro del fútbol. Bien, hay pelota por un costado, lateral que corresponde a Guaraní. No sé si Guaraní ya realizó un cambio, porque vi movimiento en el banco del legendario. Vamos a ver si nos percatamos. Lanzamiento de manos.
Lateral para Guaraní. Va rechazando la defensa de Libertad. Va marcando para aquel costado Jazmín Cabañas. Ojo que cambia de ritmo Lisa Larrea. Lleva la pelota Lisa. La cobertura de Carolina Bernal. El rebote para María Benítez. Viene el centro. Pelota por arriba. Ya no vale la acción. Bandera arriba. Estaba adelantada la número 9. Lisa Larrea, que es una de las jugadoras junto a Mónica Vega, de las más interesantes en el equipo de Libertad. Se están asociando de muy buena forma. ¿Sabes que no estaba? No sé si ella no estaba. Le confundió la compañera que salía. Sí, Mónica Vega venía saliendo, pero en realidad Lisa Larrea estaba completamente habilitada. Había quedado una muy buena posibilidad, pero confundió ese movimiento de Mónica Vega, que trató de salir como para poder quedar en línea también a la hora de partir el centro. Pero sin embargo, aquí se equivocó la asistente, la número 2, Nancy Fernández. Un Guaraní que está completamente al límite, ¿eh? Un pase justo y va a quedar un mano a mano Mónica Vega, en todo caso Lisa Larrea, o tal vez alguna jugadora de la mitad de la cancha que pueda romper líneas y aparecer también en zona de definición por el lado de Libertad Limpeño. Allí está Irma Cueva a la cancha, la número 9. Guaraní ya modificó. Allí está Irma. Maniobra Cueva, adelanta la pelota. Una de las jugadoras más experimentadas del fútbol femenino. La que más partido tiene en el fútbol paraguayo y la que más goles convirtió, Irma Cuevas. Allá por el año 99-2000 yo ya veía jugar a Irma Cuevas. Sí, ya aparecía Irma Cuevas. Era una de las jugadoras entonces de Nacional que marcaba diferencia. Debe tener fácilmente 37, 38, si no alcanza 40, Irma Cuevas. Allí tiene la pelota Libertad, mueve Griselda Garay. Maniobra Griselda. Tiene Mónica Vega. Ahora Garay. Corre María. Carmen quiere. La pelota para Benítez. Se le termina la cancha. Levanta la bandera Nancy Fernández. Lateral defensivo que va a corresponder a Guaraní. Un partido totalmente controlado por Libertad Limpeño, ¿no? Lanzamiento de manos. Le cuesta sostener la pelota en su poder a Guaraní por esta situación ya marcada, ¿no? Lo trabajado que está Libertad Limpeño dentro del campo de juego, y esa diferencia, eso se nota realmente en el desarrollo del partido, en el marcador con este 2-0, y atrás prácticamente no sufre porque Guaraní casi que no puede controlar la pelota en sus pies, entonces se le hace todo muy fácil a Libertad Limpeño en este juego. Tiene la pelota Libertad. Lanzamiento que va a corresponder a Libertad. Juega por el medio. Allí está Griselda Garay. Quiere profundizar. Sale Lía Insfran. Se queda con la pelota. Habrá balón para el cuadro de Guaraní. Va recuperando Libertad. Allí está María Benítez. Ya corrió Carmen Benítez. Allí está la capitana. Viene el centro por el medio. Allí está Lisa Larrea. Gol de Libertad. Lisa Larrea. Tercera conquista para ella. 3-0 gana Libertad. Apareció de nuevo la número 9. Cuánta habilidad para ella y efectividad. Llegó 3 veces. Marcó en 3 ocasiones la número 9. Sí, porque en un par de acciones controló la pelota dentro del área, pero la asistente levantó el banderín marcando un adelantamiento de la jugadora número 9, Lisa Larrea. Pero las veces que tuvo validez la acción terminó convirtiendo en las 3 oportunidades, en el minuto número 15, en el minuto 16 y ahora a los 26 para este contundente 3-0 de Libertad Limpeño frente a Guaraní. Por eso lo remarcábamos. El partido pinta para más goles y por el lado de Libertad Limpeño, un equipo más trabajado, que sabe a lo que juega, con Lisa Larrea que está imparable dentro del área, camiseta número 9, 3 goles en este compromiso para el cómodo y contundente resultado de 3-0 de Libertad Limpeño. Lleva la pelota Damia Cortaza, ojo con esta acción, ahí está Mónica, gol de Libertad. Apareció Mónica Vega, la número 20, eludió la arquera, el arco vacío de zurda, inatajable, adentro de la pelota
4-0. Qué castigo de Libertad para Guaraní. Otra vez Libertad en el marcador. Ahora apareció Mónica Vega. Y por ahí pasa la novedad en este cuarto gol de Libertad, cambiando de protagonista en la concreción. Ya venía con mucha movilidad, trabajando de buena forma, asociándose con Lisa Larregue. Estamos hablando de Mónica Vega. Le faltaba el gol, completamente habilitada, porque estos errores se están dando permanentemente ante cada habilitación para las jugadoras de Libertad Limpeño en la zona de ataque. Siempre, o casi siempre, aparecen con muchas ventajas concedidas, por supuesto, por esa zona defensiva de Guaraní, donde falta mayor trabajo. Eso se va a ir dando seguramente con el correr del campeonato, de esta experiencia que va adquiriendo también Guaraní dentro del fútbol femenino. Habilitada apareció Mónica Vega, no falló, concretó otro gol más en el encuentro. 4-0 de Libertad Limpeño. Gana Hilda, la pelota por un costado, lateral para Libertad, que mucha diferencia hay entre uno equipo y otro. Sí. Y cuántas concesiones da la defensa de Guaraní, pero lo aprovecha todo por ahora el equipo de Libertad, con jugadoras de mucha clase, como Carmen Benítez, como Mónica Vega, y ni hablar de Lisa Larrea, jugadoras que están jugando muy bien. Y la defensa liberteña por ahora no está siendo exigida. No. Y la arquera Alicia Bobadilla, cazó una pelota por arriba y a partir de allí nada. Muy tranquila la tarde para ella. Sí, había sacado un centro la jugadora de Guaraní, Lorena Franco, recuerdo, en los primeros minutos del compromiso, y fue en la acción donde tuvo que trabajar Alicia Bobadilla para descolgar esa pelota, y después prácticamente sin participación la arquera de Libertad Limpeño. Así que mucho trabajo le espera a Pedro Riveros, el entrenador de Guaraní, para tratar de ordenar al equipo. Primeramente tratar de hacer a Guaraní sólido en zona defensiva, y a partir de ahí buscar también argumentos para hacer daño al rival en mitad de cancha para adelante. En este primer compromiso, en el arranque del campeonato, al menos mucha diferencia que está marcando Libertad Limpeño, con jugadoras inclusive de selección, para este contundente 4-0. Hay salida para Griselda Garay. La pelota para Stephanie. Abre el juego para Celeste Cristaldo. Laurie Celeste. Garay. Otra vez Garay. Allí está Griselda. Paola Genes. Sale Pao. Mucha experiencia para ella también. Jugando para Carmen Benítez. Sale a presionar Guaraní a través de Romina Florentín. 30 minutos, primer tercio de juego consumado aquí en el estadio del Club Nacional, Estadio Arsenio Rico. Restan 15 minutos para que finalice el primer periodo. Damia. Pelota para Larrea. Ahí está Mónica. Vega profundiza. Carmen está habilitada, se mete en el área, puede definir. Carmen remató. Arriba y afuera. Qué descuidada está la capitana de Libertad, pero cuánta visión por parte de Mónica Vega para habilitar a Carmen. Se apuró Carmen Benítez. Habrá salida, corresponde a Guaraní, se salvó Legendario. Sí, Mónica Vega, que tiene esta capacidad también no solamente de definir dentro del área, sino de asistir, de hacer jugar al equipo. Buena pelota colocada para Carmen Benítez, que entró completamente con la posibilidad de marcar otro tanto en este compromiso. Optó por un remate con mucha fuerza en la definición, por encima del travesaño, el tiro de Carmen Benítez. En Libertad seguramente muchas que intentarán convertir en este partido, porque el partido da para eso. Aquí se soltó la capitana Carmen Benítez con una muy buena posibilidad, pero también para, en este caso, aplaudir lo que había sido la muy buena habilitación de Vega, Mónica Vega, una de las goleadoras que está teniendo este partido. El partido está 4-0. Gana el equipo de Javier Villarreal, el conjunto de Libertad. Libertad Limpeño. Ahí está Pedro Rivero dando indicaciones. Sí, de lo que se puede ordenar en este partido, tratar de aprovechar este minuto de pausa para tomar un poco de agua y tratar de ordenar al equipo, más que nada en zona defensiva, ¿no? Que no aparezcan con tantas facilidades para convertir las jugadoras de Libertad. Porque remontar esto ya es imposible. No, yo creo que a esta altura, yo técnico de Guaraní, Pedro Rivero. Tratar de que no ingrese más. Ahí está, pararse bien en defensa, ordenarse en la contención y no pensar en descontar, sino pensar más bien en que esto no se agudice todavía más. Sí, que no sea muy llamativo, ¿no? Este primer compromiso con una
goleada que ya está marcando Libertad, pero con este ritmo puede ser mucho más. Entonces por ahí pasa la cuestión en Guaraní, en el entrenador Pedro Riveros. La charla, los trabajos que intentará hacer seguramente en este equipo de Guaraní a partir de ahora es organizarse en mitad de cancha para atrás, más que nada, ¿no? Porque en la mitad de la cancha también ya puede empezar una ayuda en fortalecer la marca, de que no pueda tener mucha libertad este equipo de manejar la pelota, y principalmente en zona defensiva, ¿no? Porque permanentemente están filtrándose pelotas para que ingresen con muchas posibilidades Mónica Vega y Lisa Larrea, que además ya demostraron su potencial a la hora de definir. Tregua en el juego para que se hidraten las chicas. La árbitra Zulma Quiñones de nuevo autoriza la reanudación del juego. Gana Libertad 4-0. Balón por el medio. Ahí está Carmen Benítez jugando al anticipo. Hace participar a la arquera Alicia Bobadilla. Allí está Ali. Jugando para Pao Genes. Adelanta la pelota. Va marcando María Quino. Buscando a Irma Cuevas. No puede controlar Lorena Franco. Hay salida para Joana Galeano. Jackie González, por ejemplo, Freddy, quien había jugado por Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, selecciones paraguayas, sigue en el extranjero, jugando. Sí, es la hermana de Hugo. Creo que está jugando por los Estados Unidos. Está recorriendo realmente el mundo detrás del fútbol. Una de las jugadoras paraguayas quien en este caso tuvo la oportunidad de salir del país para ir a jugar por Estados Unidos, por México. Jackie González. Así que la alternativa también que tendrán estas jugadoras, ¿no? De seguir desempeñándose de la mejor manera, tratar de ser protagonista en el campeonato local. Y a partir de ahí, ¿por qué no pensar en una salida? Ahora pelota que corresponde al cuadro de Libertad del partido. Está 4-0. María Benítez. Juega para Lisa Larrea. Viene el remate. Se animó nomás Griselda Garay. Probó de lejos. Habrá salida que corresponde a la arquera de Guaraní, Lía Insfran. Cerca de los 35. Torneo que lleva la denominación del doctor Clodomiro Marecos Villamayor, quien en vida fuera dirigente del Club Cerro Porteño y de la APF, cuyo aporte en los inicios del fútbol femenino ha sido muy valioso. Lisa juega. Intenta por allí Vilma Espinosa. Lanzamiento de manos que corresponde a Libertad. Allí está Lauri Celeste Cristaldo. Lauri juega. Estefi. María Benítez. Paola Genes. Perseguida por Irma Cuevas. Carmen Benítez. Griselda Garay. Otra vez Carmen. Pelota para Griselda. Tomada por Vero González. Carmen. Pelota para Mónica. Vega estaba adelantada. La bandera fue levantada por parte de Nancy Fernández. Allí está Lía Insfran. La pelota desviada por Romina Florentín. Pelea por allí Irma Cuevas. Recupera Libertad. Pelota para Mónica. Vega de nuevo estaba adelantada. Ahora está haciendo mejor el achique la defensa de Guaraní. Sí, a eso trabaja ahora para tratar de que no tengan muchas posibilidades Mónica Vega o Lisa Larrea. Pero igual ya vimos un par de equivocaciones de la asistente levantando el banderín de manera incorrecta. Aquí otra vez marcando una posición adelantada, en este caso de Mónica Vega. Allí tiene la pelota Celeste Cristaldo. Juega para Damia Cortaza. Pierde la pelota Libertad. Recupera Guaraní. Cae, pero no hay falta en perjuicio de Chelsea. Hay balón para Joana Galeano. Va a encarar a la arquera. Allí está Joana. Joana remató. Gol de Libertad Limpeño. Joana Galeano. Cuánta soledad para ella. Se metió
La arquera estaba muy jugada, le regaló un palo y allí Joana, astuta ella, define con clase, con categoría, aumenta la diferencia de Libertad. El partido está 5-0, pleito resuelto, Landolfi. Hace rato el pleito resuelto, hasta te diría que en el 2-0, por lo que venía ofreciendo el trámite del partido, ya estaba resuelto a favor de Libertad Limpeño. Aquí es cuestión de que se consuman los minutos y de ver cómo termina este marcador. No quiere nada, al menos en este primer tiempo, de sacar el pie del acelerador Libertad Limpeño. Más goles, aprovechar todo lo que se pueda. Hay que ver después la propuesta en la segunda etapa, pero al menos en este primer tiempo está con todo. Sigue convirtiendo, aprovechando las facilidades de Guaraní en el fondo. Habilitada Joana Galeano definiendo con suavidad en esa acción para este 5-0 de Libertad Limpeño. Bueno, ¿qué querés que te diga, Landolfi? Tenía otra expectativa de este fútbol femenino. Ahora me doy cuenta de que hay mucha diferencia entre uno y otro equipo y ya no me gusta el partido. ¿Qué querés que te diga? Bueno, lo que pasa es que ya esto está totalmente definido, ¿no? Ya no hay ninguna incertidumbre en el resultado. No. Esto ya está definido con lo que va a ser este partido de Libertad Limpeño y su primer triunfo en el campeonato. Porque arranca con este primer triunfo y hay que hablar de eso. Todavía faltan minutos en este primer tiempo, en la segunda parte, pero no hay resistencia para nada del lado de Guaraní. Lo que queda es mucho, pero mucho trabajo en el cuerpo técnico de Guaraní para ordenar al equipo de cara a lo que va a ser el desarrollo del campeonato. Y lo que dice Libertad Limpeño es presente más que nunca y tira un mensaje que va a dar pelea, que va a ser un equipo muy competitivo en busca del campeonato. Es muy buen equipo el Gumarelo. Sol América y Capiatá empataron 0-0. Fue victoria de General Díaz 1-0 ante Santaní. Qué mal Santaní, Landolfi. ¿Cuánto van? 13 fechas, 14. Y hasta aquí no ha ganado. Fecha 13. En 13 partidos no ha ganado un solo encuentro. Y hay que ver qué equipo jugó 13 fechas y no ganó un partido. Increíble lo que le pasa al Deportivo Santaní. Y ojo que ya está hipotecando esta posibilidad de seguir en primera división con este primer semestre del año. No sé si ya podrá levantar para lo que queda le va a costar y mucho. De la apertura y también en el clausura, porque está quedando muy en el fondo, sigue acumulando derrotas, tiene solamente 4 puntos, producto de 4 empates. Allí tiene la pelota Libertad. Esta tarde juegan Cerro Porteño, Libertad y Olimpia Sportivo San Lorenzo en Ciudad del Este. Avanza Libertad, se cruza y va rechazando Vero González, córner para el Gumarelo. Mañana otros 2 encuentros. Guaraní Nacional en Dos Bocas en primer turno y luego Luqueño River Plate en cancha de Independiente de Campo Grande. 40 minutos del primer tiempo. Viene el centro de Joana Galeano. Sale la arquera, desvía la pelota. Va buscando Florentín, no puede Joana. Viene el remate de Griselda Garay, tenía buena dirección. Aquí bien Lía, ¿eh? Lía Insfran, extrema recurso y desvía la pelota. Habrá salida, servicio de esquina, córner para el Gumarelo. Griselda Garay, camiseta número 8, la que probaba de media distancia. Tenía una muy buena dirección el tiro de zurda de Griselda Garay, pero en esta respondió de muy buena forma Lía Insfran. El partido está 5-0 y va a terminar el primer tiempo. Bueno, veremos con el desarrollo del campeonato qué equipo puede sumarse, ¿no? a Libertad Limpeño. Y Cerro Porteño seguramente. A Cerro Porteño, no, te iba a citar. ¿Qué otro equipo aparte de Libertad Limpeño y Cerro Porteño se puede sumar a la pelea para esta temporada? Recordando que Cerro Porteño viene con el bicampeonato, festejó en el 2017, festejó en el 2018 el conjunto azulgrana. Libertad Limpeño en el año 2018, en la temporada pasada, se había quedado con el vicecampeonato. Es decir, son grandes candidatos y por lo que está además demostrando en este partido, Libertad Limpeño no va a salir de ese molde de ser un equipo candidato para pelear por el título. Y por supuesto que hay que sumarle al actual bicampeón del fútbol femenino Cerro Porteño. Entonces la obligación, la responsabilidad en los demás equipos que puedan hacerse fuertes también y dar pelea a Libertad Limpeño, a Cerro Porteño. Uno piensa UAA también, ¿por qué no? Que siempre fue animador de los campeonatos femeninos, como para sumarse también a la pelea en esta temporada 2019. Se anima y lleva la pelota Jazmín Cabañas. El pase no fue bueno, la pelota se pierde por el fondo. Habrá salida que corresponde a Libertad. El partido está 5-0.
El empeño, Freddy, que termina consiguiendo lo más importante también para nuestro fútbol, algo realmente histórico, esa Copa Libertadores que ganó en el año 2016. En el fútbol local fue campeón en el 2015 y en ese año 2016. Y en la participación internacional, Limpeño consiguió ganar la Copa Libertadores de América de fútbol femenino en ese 2016. Pero después de lo que fue esa gran conquista, aparecieron los problemas en Limpeño y justamente producto de todo eso se dio como una salida importante, una solución, la fusión con Libertad Limpeño para seguir dentro de esta disciplina deportiva en el fútbol femenino de campo. Y sí, fue oportuno la oferta que le hizo Libertad seguramente a aquel equipo. Sí, porque Libertad prácticamente se hace cargo de todo. Sí, ¿no? porque ve la indumentaria de Libertad, la insignia de Libertad, las jugadoras de Libertad y es todo Libertad. Allí está Mónica. Pelota para Damia. Va a buscar el arco Damia. Se desvía la pelota. Se queda en poder de Lía Insfran. Habrá salida para Legendario. Y esta semana que llega Landolfi es una semana de competencia para los equipos paraguayos en campo internacional. Prácticamente compiten todos, porque Sulamérica y Guaraní juegan Copa Sudamericana, Cerro, Olimpia y Libertad participan por Copa Libertadores. Claro, el que va a estar esperando todavía es Independiente para la revancha y Santaní que espera rival. Así es, pero el resto con presencia a nivel internacional, los demás equipos. Lanzamiento de manos lateral para Guaraní. Vero González se va a encargar de la ejecución. Vero juega. Intenta por allí Chelsea. Más atrás para Vero. Ahí está González. Se frena. Más atrás para Lía Insfran. 44 minutos. Que no se le antoje a Zulma adicionar en lo que va del primer tiempo. 45 Zulma y termina el partido. Hay marca por parte de la defensa de Libertad. Lisa Larrea corre. Se frena ahora, desacelera. Hay falta en el retorno por parte de Jazmín Cabañas. Ahora pelota que va a corresponder al cuadro liberteño. Solamente hay una amonestada en el partido por parte de la árbitra, en este caso Hilda Benítez de Guaraní. Sí, efectivamente, es la única que vio la tarjeta amarilla en este primer tiempo. Hilda Benítez había sido amonestada a los 11 minutos por una mano que había cortado una posibilidad en ataque de Libertad Limpeño. Un minuto más, señor Freddy. Sí, agrega Carmen Gómez, un minuto al partido en el primer tiempo. 60 segundos de reposición en este primer lapso. Lanzamiento para el Gumarelo. La pelota buscando el arco, pero habrá salida para Guaraní. Restan segundos para que termine el primer tiempo. Bueno, la pregunta es con qué marcador va a terminar este partido, ¿no? Y la propuesta de Libertad más que nada, porque para que existan más goles depende exclusivamente de Libertad Limpeño. Sí, totalmente. Y que no se le antoje también a regular a Libertad en el segundo tiempo, porque eso va a hacer que el partido sea aburrido, porque así como están las cosas, Guaraní no tiene para herir al Gumarelo. Terminó el partido, dice Zulma Quiñones. A descansar, chicas, al banco. Nosotros vamos a la pausa, hacemos el corte, ya retornamos desde el Arsenio Rico, cancha de Nacional. Libertad le gana a Guaraní 5-0. Pausa, ya retornamos.
estadio del Club Nacional, al Arsenio Erico, y hay que explicarle a la gente, porque dicen, es un triangular entre Libertad, Limpeño y Guaraní. No, Libertad es un club, Limpeño es otro club y Guaraní es otro club. Libertad se fusionó con Limpeño, ahí está la confusión. Y le está ganando a Guaraní 5-0 y comenta Carlos Landolfi. Y además no tuvo problemas para marcar rápidamente una superioridad, porque Libertad Limpeño es un equipo mucho más trabajado, ordenado, y eso se nota. Y la responsabilidad que tendrá Guaraní no de levantar el nivel dentro de este campeonato como para mejorar y dar pelea, porque hasta aquí realmente es muy poco lo que pudo hacer ante un equipo completamente armado para ser campeón como Libertad Limpeño, que marcaba el primero a través de Lisa Larrea. Los 3 primeros tantos de la número 9, Lisa Larrea, que rápidamente se hizo figura convirtiendo los 3 goles en este partido y con estas posibilidades que siempre terminó brindando la zona defensiva de Guaraní a las delanteras de Libertad Limpeño. Lisa Larrea a los 15, Lisa Larrea a los 16. En un minuto 2 goles convirtió Libertad Limpeño. Y otra vez el mismo nombre y apellido para los 3 primeros tantos de Libertad. Minuto número 26, este giro y adentro en la definición de Lisa Larrea, que tuvo una muy buena compañía también en Mónica Vega, de mucha movilidad, aparte de convertir un gol, asistió bastante también, en algunas acciones también las mediocampistas de este Libertad Limpeño que se sumaron al ataque. Aquí una muy buena habilitación para Mónica Vega, que tenía que decir presente también en cuanto a goles, y definió de esta forma, escapó de la marca de la salida, más que nada de Lía Insfran, arquera de Guaraní, para definir con el arco a disposición y establecer otro tanto más en el partido, el cuarto en ese momento, hasta que después aumentaba la diferencia Libertad Limpeño con Joana Galeano definiendo una acción bastante similar también por cómo termina picando aquí Joana Galeano. La acción parecía, digo, al gol de Mónica Vega. Bastante similares las acciones donde aparecieron habilitadas Mónica Vega en la anterior y aquí Joana Galeano para convertir el tanto de Libertad Limpeño. Definición con bastante suavidad. Era el quinto tanto de este equipo que se nota bien trabajado dentro del campo de juego. Javier Villarreal es el entrenador por el lado de Guaraní. Un comienzo bastante complicado realmente, con mucho trabajo para las chicas de tratar de hacer primeramente un equipo ordenado defensivamente para no sufrir demasiado. Hoy le tocó bailar con las más feas, como se suele decir, porque Libertad Limpeño es uno de los equipos candidatos a quedarse con el título junto a Cerro Porteño. Vienen siendo los protagonistas en las últimas temporadas del campeonato del fútbol femenino, así que desde ese lado sufre el calendario, el arranque Guaraní tocándole Libertad Limpeño y con esta paliza que está recibiendo al término de la primera parte. O sea, a Guaraní de entrada le tocó bailar con la más fea. Así es. Bueno, que no se tome este tema de la más fea, porque las jugadoras de Libertad son muy lindas. Bueno, hacemos la pausa, vamos al corte, ya retornamos esperando para el segundo tiempo aquí en cancha de Libertad. El Arsenio Erico, Libertad le gana a Guaraní 5-0.
Bien, retornamos desde la cancha del Club Nacional, esperando por el segundo tiempo. El Arsenio Rico, Asunción Paraguay, Libertad 5, Guaraní 0. Estamos esperando por el segundo tiempo y la pregunta que tengo, Landolfi, las chicas que están en el banco de Guaraní, ¿tendrán aún ganas de entrar al partido? ¿O le va a decir al profe Paso, reservarme para la segunda fecha? Para nada. La posibilidad de jugar está en este segundo tiempo y me parece que independientemente de este resultado, la idea que tendrán las chicas que están esperando la oportunidad es justamente poder formar parte del juego, ingresar, tener minutos, seguir creciendo, seguir aprendiendo más que nada. Así que más allá de esta goleada de Libertad Limpeño sobre Guaraní, las jugadoras que están a la expectativa seguramente con esas ganas de poder ingresar y tomar parte de este compromiso. Bien, va a retornar Guaraní, estamos esperando por Libertad, estamos esperando por las árbitras, estamos esperando por el segundo tiempo, pero antes la pausa, el corte y ya regresamos. Retornamos en cancha del Club Nacional, el estadio Arsenio Rico, esperando por el segundo tiempo. Libertad Limpeño le gana a Guaraní 5-0. ¿Cómo marcha la tarde, Landolfi? Los otros partidos que se juegan esta tarde, contame por favor, mientras vemos al banco de Guaraní, hablando las chicas, entre ellas Irma Cuevas, tomándole de la mano a sus jugadoras y dando indicaciones. Sí, con mucho gusto. Los partidos de esta primera fecha del Campeonato de Fútbol Femenino, con Cerro Porteño enfrentando al Nacional Humaitá, la Universidad Autónoma de Asunción frente a Santaní, Olimpia ante General Díaz y Sol de América enfrentando al San Lorenzo 12 de octubre, el otro equipo con la fusión, San Lorenzo 12 de octubre, el otro también remarcábamos lo de Nacional Humaitá, aparte de Libertad Limpeño. Para mañana dos encuentros, Capiatá Luqueño y General Caballero ante el Independiente. Fecha libre para River Plate, es el desarrollo íntegramente de la fecha número 1 del fútbol femenino, el campeonato que está arrancando de esta forma y con transmisión de Tigo Sports. Ahí está Carmen Gómez para mostrar el número de la chica que va a ingresar en Guaraní. Se hace un cambio en el legendario para el arranque del segundo tiempo. Gana Libertad 5-0. Del Departamento de Competiciones de Fútbol Femenino de la APF está Doris Schul y Noelia Barrios. Ingresó Cecilia Candia, Freddy, ¿eh? Sí, Ceci Candia. Y se retiró el número 7, Lorena Franco. Decía el saludo para las chicas del Departamento de Fútbol
femenino de la APF, a Doris y a Noelia, que está enfermita, que se mejore pronto. Siempre aportando datos respecto a este torneo. Va a mover Irma Cuevas. Se va a poner en marcha el segundo tiempo. 5-0 gana el conjunto Cumarelo. Ingresó Ceci Candia. Autorizó la árbitra Zulma Quiñones. Se movió la pelota y ya está en marcha el segundo tiempo. Ya juegan Libertad, Limpeño y Guaraní en cancha de Nacional. El segundo tiempo. Allí está Hilda Benítez. Romina Florentín quiere. Va rechazando la defensa de Guaraní. Cubre Stephanie Lacoste. Ya juega para Pau Genes. La pelota en dirección de Damia Cortaza. Damia juega por el medio. Allí está Mónica. Falta en perjuicio de Vega. Era Lisa Larrea la que sufre la falta. Hay pelota que va a corresponder al cuadro de Libertad. Allí está la acción reiterada. Llegó a destiempo la número 6 de Guaraní, Chelsea Cheblis. Chelsea Adelaida. Adelaida es su segundo nombre también. Chelsea Adelaida. Qué raro el nombre de Chelsea, así como el equipo inglés. Así es. Chelsea Adelaida. Allí está Cecilia Candia, que ingresó por Lorena Franco. Sí. Segundo cambio en Guaraní. La primera había sido Irma Cuevas en ingresar y tomar participación de este encuentro. Por Carolina Bernal. El cambio que se había dado durante la primera parte, ahora para el inicio del segundo tiempo, vemos en cancha a Ceci Candia, la número 18 en Guaraní. Levanta Mónica. Marca Hilda. Participa Ceci. Allí está Vero González. Irma Cuevas pierde. Remata al arco. ¡Gol! ¡Gol de Libertad! Laurie Celeste Cristaldo, como quien no quiere. Parecía que rechazó el balón, pero se fue al arco. Buena dirección. Bueno, salvo que Lauri tenía la intención de buscar el arco. Se ríe ella. Admite que no era su intención. Media docena de goles. 6-0 gana Libertad a Guaraní. La arquera estaba dormidita. No importa cómo, lo cierto es que termina siendo un golazo de Lauria Cristaldo, la jugadora camiseta número 2. La que había tenido tal vez Freddy la primera posibilidad en el compromiso con aquel golpe de cabeza. Viendo la repetición, para mí le pega directamente al arco, tratando justamente de buscar sorprender. Porque fíjate, levanta la cabeza y le pega directamente a la portería de Guaraní para transformarse en el gol de Libertad Limpeño, para que de esta forma entonces amplíe la diferencia en el inicio del segundo tiempo. El 6-0 de este equipo. Sí, es Laurie Cristaldo. Sí, señor, Laurie Cristaldo, camiseta número 2, la que acaba de convertir el tanto para Libertad Limpeño, otro más en el partido. Y arrancó de la peor manera, ¿no? Para Guaraní esto, digo, convirtiendo más goles Libertad Limpeño, el sexto. Allí está Ceci. Ceci, que se fue a ubicarse como volante central en Guaraní. Hablo de Candia. ¿Se convenció Freddy de que le pegó directamente al arco? Ya me convenció Laurie. Y le pido disculpas incluso. Discúlpese. Sí, a Laurie Celeste, porque dudé de la procedencia del remate, pero sí iba al arco, buscó el arco y marcó un golazo. La número 2 del equipo de Libertad. El partido está 6-0. Hay salida para Libertad. Hay marca por parte de Guaraní. Qué flojo el equipo de Guaraní. ¿Cuánta diferencia hay entre uno y otro equipo? Sí, y el resultado lo refleja claramente Landolfi. Y además con una situación que puede ser mucho peor, ¿eh? Tranquilamente Libertad Freddy puede llegar a los 10 goles o superar esa barrera en 2 minutos de este segundo periodo, convirtiendo el sexto tanto. Así que por el lado de Guaraní seguramente la preocupación en Pedro Riveros, a trabajar. No hay otra forma de salir, aprender de este tipo de partidos al enfrentar a un equipo candidato para quedarse con el título como Libertad Limpeño, tratar de sacarle provecho. Uno dice, está perdiendo por goleada, ¿se puede sacar algo? Y yo creo que sí, se puede sacar más que nunca algo de este partido, como para que Guaraní trate de mejorar en este campeonato y no sea un equipo tan frágil. Infran se queda con la pelota y salida para Guaraní. El partido está 6-0. Y no tiene la culpa Libertad, porque juega muy bien el equipo de Libertad. Pero una pena por aquel televidente que se puso cómodo para ver el partido y le llamó la atención, le fue curioso. Mirá, se transmite el fútbol femenino, pero se encuentra con esto y yo lamento decir, pero hace rato no habrán cambiado muchos de ellos.
Porque este partido ya se juega por jugarse. No creo que sea tanto así. La gente igual sigue disfrutando de este partido y los goles principalmente, ¿eh? Es lo que sí marca que hay equipos que están apuntando a otra cosa y hay diferencias. Y eso no solamente ocurre en el fútbol femenino, ocurre en todos los ámbitos, en el fútbol masculino y en las distintas disciplinas deportivas también. El nivel que tienen algunos equipos digo, como Libertad Limpeño, Cerro Porteño, los grandes animadores del fútbol femenino, y otros equipos que están haciendo tal vez sus primeras presentaciones dentro del fútbol femenino, empezando en este caso a tener la oportunidad las chicas de poder jugar, de aprender, de seguir creciendo dentro de lo que significa el fútbol femenino, lo que ocurre también más que nada con este equipo de Guaraní, que seguramente irá mejorando con el correr del campeonato y de los partidos. Corre Romina Florentín, intenta meterse en el área, allí está Romina, hay buena cobertura por parte de Stephanie. La pelota se pierde por el fondo y habrá salida para Alicia Bobadilla. El partido está 6-0. 5 minutos del desarrollo del segundo tiempo. Allí está Ali. Ali que juega fútbol playa. Ali que juega futsal FIFA. Ali que es arquera de fútbol. Excelente la arquera Alicia Bobadilla. No llegó a la cita Joana Galeano. La pelota se pierde por un costado. Habrá lateral que corresponde al cuadro de Guaraní. Cae Cecilia. Va quedándose con la pelota Damia Cortaza. Juega para Stephanie Lacoste. Juega, toca para Laurie. Joana. Mónica está adelantada, eso dice Laura Miranda, la asistente número 1. Levantando la banderilla. A ver. Estaba algo adelantada la número 20 que corrió a destiempo. Y habrá salida que corresponde a Libertad. Hilda Benítez rechaza. Romina Florentín gira. Adelanta para Irma Cuevas. Cae Irma. Pierde la pelota. Paola Genes. Carmen Benítez. Se frena Carmen. Vuelve a jugar con Pao. Celeste Cristaldo. Juega para Joana. Allí está Galeano. Pase largo para que busque Larrea. Allí está Lisa. Va a rematar. Disparó. Gol de Lisa Larrea. Cuarta conquista para él. 7 para Libertad. 7 minutos del segundo tiempo. 7-0 está el partido. Apareció otro gol más en Libertad Limpeño. La gran figura. Se está llevando casi todos los goles. Lisa Larrea. Otro tanto más para este 7-0 frente a Guaraní. Y no está sacando el pie del acelerador para nada Libertad Limpeño. Demostrando y enviando un claro mensaje de lo que intentará ofrecer para ser protagonista y quedarse con el título en este torneo temporada 2019. Convirtiendo más tantos, estirando la diferencia. Sin piedad frente a Guaraní, castiga 7-0. Sí, hay que mover inclusive el marcador. 7 tantos de Libertad Limpeño sobre Guaraní. Contundente, absolutamente abrumadora la diferencia entre estos dos equipos. Sale buscando la pelota Vero González. En el cruce y en la cobertura Pau Genes. La pelota por un costado lateral corresponde a Guaraní. Estaba por allí María Aquino. Va a cumplir el servicio de manos Vero González. Aquino. Levanta la pelota María. Cerca está Cecilia Candia. La pelota va en dirección de Jazmín Cabañas. Allí está Jazmín. Levanta para Irma. Allí está Cuevas. Le puede pegar. Va a girar. La marca de Genes. Gana Pau. Pelota para Joana. Salida para Laurie. Se va mostrando Lisa. La pelota para Damia. Mónica. Buen pase de Griselda. Está habilitada Joana. Allí está Galeano. ¿Cómo cruza? Galeano. Viene el centro. Pelota al segundo poste. Atropella por allí Damia. Gol de Libertad. Apareció María Benítez, número 16, cerrando en el segundo poste. Buena acción de Joana Galeano.
8-0, gana el equipo de Libertad. Esta vez le tocó el turno a María Benítez. Ahora, si uno repasa cómo terminó armando la jugada Libertad Limpeño desde el fondo, cuánto criterio, y me parece que tranquilamente, no solamente el marcador, sino esta jugada también uno puede mostrar lo que significa la diferencia ya de un equipo armado, trabajado y con uno que necesita todavía mejorar y muchísimo, y eso solamente se va a conseguir con trabajo por el lado de Guaraní, desde el fondo, con mucha precisión, con varios toques, jugando de manera colectiva, llegando María Benítez para cerrar en el segundo poste, con una buena pelota cruzada desde el otro sector, desde la zona izquierda, llegó por la derecha. María Benítez para concretar el octavo tanto de Libertad, que sigue convirtiendo, que no quiere saber absolutamente nada de regular. 3 goles ya en esta segunda parte para que María Benítez también anote su nombre entre las goleadoras de Libertad Limpeño. A propósito de anotar, Landolfi, usted tiene anotado todo lo que tiene que ver con las goleadoras de Libertad. 4 goles de Lisa, 1 de Mónica, otra de Joana. Sí, y ahora María. Ahora se suma Laura Cristaldo y María Benítez. Así es, me faltaba El Celeste Cristaldo, el golazo. Sí. Ese fue el mejor gol hasta aquí de la jornada. Un golazo que le terminó pegando de media distancia para convertir realmente un hermoso tanto, Laurie Cristaldo. Aunque por jugada armada me quedo inclusive con este que convirtió María Benítez. Para repasar, porque fíjate que desde el fondo armó una muy buena jugada colectiva, Libertad. Muchos toques en la previa, todo muy limpio, prolijamente. Y trabajando de manera colectiva el juego asociado para que María Benítez marque un lindo tanto por esa jugada previa, más que nada, cerrando por el segundo poste y colocando este octavo de Libertad. Larrea juega, Vega toca, María corre, se desvía la pelota en su trayecto y se pierde por el fondo. Servicio de esquina, servicio de esquina, digo bien, córner que corresponde a Libertad. Yo creo que pasa la barrera de los 10 tantos, Freddy, Al menos si no baja la intensidad Libertad, ¿no? No va a bajar y no tiene por qué hacerlo. Y hasta ahora no está bajando, no quiere saber absolutamente nada de hacer circular la pelota, de que se consuman los minutos de esa forma, de regular un poco. No, al menos en ese camino hasta aquí no está entrando Libertad Limpeño. Quiere seguir convirtiendo más goles y ya estamos en 8 tantos. Así que depende exclusivamente de Libertad Limpeño, con un equipo de Guaraní que sufre una enormidad y físicamente me parece que también va a sacar una gran ventaja para este segundo periodo del Gumarelo. Viene el servicio, arriba la pelota. Ganó Stephanie Lacoste, pero la pelota se pierde afuera. El Gumarelo Limpeño. Así es. Y muchos me preguntan si es Libertad de Limpio. Y no es Libertad de Limpio, es Libertad del Dr. Leos. Pero se fusionó con Limpeño. Lo que confunde a la gente es que no tiene nada de Limpeño. O sea, totalmente el atuendo es de Libertad. El atuendo es de Libertad. La insignia de Libertad, nada de Limpeño, porque uno piensa que al ser una fusión iba a haber algo de albirroja en el equipo. Al menos en las indumentarias eso no ocurre. Hay pelota para Joana. Galeano quiere. Corta Guaraní. Marca Candia. Se equivoca Ceci. Recupera Celeste Cristaldo. De primera Stephanie. Jugando para Damia. Se apoya en Pao. Genes toca. La pelota para Carmen. Otra vez Damia. Ahora la que tiene es Griselda. Garay profundiza, toca para Mónica. Ahí está Vega, va a encarar la marca. Viene el centro, pelota por el medio, atropella. Pero no le dio buena dirección Joana Galeano. Sale Guaraní. Allí está Vero. González toca. Chelsea adelanta. Corre buscando para aquel costado María Aquino. Barre con fuerza, con determinación Pau Genes, quedándose con la pelota, quedó sentida María Aquino. La árbitra Zulma Quiñones interrumpe la acción para que la asistan a la jugadora número 17 de Guaraní, María Aquino. Se interrumpe el juego. Comenta Carlos Landolfi. Sí, un pequeño respiro para Guaraní. Quedó lesionada la jugadora, esperando que no sea nada grave, ¿cierto? Pero dentro de todo, esto le sirve a Guaraní para tratar un poco de respirar de lo que es este asedio de Libertad Limpeño, que no baja el ritmo, no baja la intensidad, sigue convirtiendo más goles. 5 anotó durante el desarrollo de la primera parte, 3 goles en pocos minutos en esta segunda parte para este contundente 8-0. Muy sentida la jugadora de Guaraní. María Aquino, la que está sentida en este cruce. Vos sabés que con termina Paola cayendo mal y me pareció falta inclusive también, porque puede que haya llegado a la pelota la jugadora de Libertad, pero fue como mínimo imprudente. Sí, una entrada muy imprudente, fuerte. Vos sabés que al caer es el problema,
Ya hay asistencia para María Aquino, se interrumpe el juego. El partido está 8-0, gana Libertad. Está muy sentida María Aquino. Yo creo que no va a seguir en el juego. Ya tendrá que llamar Pedro Riveros a una de las sustitutas en Guaraní. Se toma esa pierna izquierda. Me pareció primeramente por cómo había caído María Aquino, de que algún problema tenía el hombro. Pero sin embargo en la pierna izquierda es el problema en esa entrada fuerte que tuvo la jugadora de Libertad Limpeño. Así que se va de esta forma, con ese golpe, lesionada María Aquino del partido, camiseta número 17. Hay que ver si es que la atenderán como para tratar de retornar o si definitivamente opta por alguna modificación. Ya ingresó Irma Cuevas y Ceci Candia. Sí, 60 minutos de partido, segundo tercio de juego consumado en el equipo de Guaraní. Va a retirarse María Aquino. Porque todavía están calentando las de Guaraní, por eso me parece que le falta un cambio a Guaraní. 2 modificaciones recién hizo Legendario. Allá están las chicas. A Cuevas y Candia. Sí. Así que si es que no está para continuar, seguramente se vendrá rápidamente la modificación. Intentarán los médicos de que pueda estar otra vez dentro del campo de juego María Aquino. Y Jessica Martínez podría ser una opción interesante para el cambio. Ahí está Mónica. Se mete por el medio, va a buscar el arco, remató. Se desvía en su trayecto la pelota en la número 5, Analía Torres. Se pierde por el fondo y habrá servicio de esquina. Córner para el Gumarelo. Repito, por la fecha 13 del torneo Apertura, Víctor Genes. Sudamérica empató con Capiatá 0-0. General Díaz se impuso ante Santaní 1-0 en la ciudad de San Estanislao. En muy poquito arranca el juego entre Cerro Porteño y Libertad de la Nueva Olla. Después, en Ciudad del Este, Olimpia San Lorenzo. Viene el cabezazo. Gol de Celeste Cristaldo, la número 2, que tiene buen juego aéreo. Anticipo y gol, la número 2. Se anota también, segunda conquista para ella. 9-0 gana Libertad a Guaraní. Otra vez la pelota parada, aliada del equipo de Javier Villarreal. Y Lauria Cristaldo convirtiendo un doblete en este partido. La que convirtió un hermoso gol de media distancia. La que avisó con la pelota detenida en la primera jugada del encuentro. Termina sacándole provecho otra vez al balón parado y a su salto. Lauria Cristaldo. Minuto 62 y otra diferencia. En el marcador, Libertad Limpeño se está imponiendo 9-0 frente a Guaraní. Un resultado que dice absolutamente todo, así que ya prácticamente nada para agregar con este 9-0. Ahí está la número 17 de Libertad. Libertad ya hizo un cambio porque está en la cancha la número 17. ¿De quién se trata? Ya me va a contar Landolfi. Ya no lo veo a Joana Galeano y tengo entendido que fue reemplazada, la que se había anotado también en el marcador. Hay pelota que corresponde al Gumarelo. Claudia Romero ingresó con el número 17. Claudia Romero. Sí, señor. Ya está Clau en la cancha. Sale Lauri. Maniobra y juega. Allí está Lauri, profundiza. Hay corte por parte de Romina Florentín. Allí está Romina. Le anticiparon a Romina. Allí está Claudia. Mónica devuelve la pelota. Romero intenta. Hay marca por parte de Cabañas. Sale Jazmín. Juega para Romina Florentín. Más atrás, Joana Galeano, que sigue en el juego. Vamos a ver ya quién se retiró en el Gumarelo. Marca el pase y corre buscando la acción ofensiva, la número 11 en el equipo de Libertad. Otra que ingresó como alternativa. Ya me va a contar Landolfi. Ahí está Mónica Vega, remató. ¡Gol de Libertad! Mónica Vega de puntín. Falla en la defensa de Guaraní por parte de Hilda Benítez. Y aparece Mónica. Segunda conquista también para la número 20. Una decena de goles. 10-0 gana el equipo albinegro. Por eso te remarcaba, no baja la intensidad Libertad Limpeño. Claramente el partido nos enviaba el mensaje de que se iba a llegar con facilidad a los 10 tantos, inclusive con tiempo suficiente para sobrepasar esta barrera de los 10 goles. 10-0 gana Libertad Limpeño, doblete de Mónica Vega, otra jugadora completita realmente para asistir y para decir presente a la hora de definir. En esta posición correcta para ir a buscar esa pelota, la número 20, Mónica Vega,
y su doblete en Libertad Limpeño para este 10-0 frente a Guaraní. Ya está en la cancha también Liz Peña, camiseta 11 para ella en Libertad. Se equivoca Irma Cuevas. Recupera María Quiro, que volvió a la cancha. La falta de la capitana Carmen Benítez. Bueno, y las que ingresan en Libertad del Limpeño con todas esas ganas también de decir presente a la hora de concretar, de armar acciones, de poder anotarse también como goleadoras de este partido. A la cancha Claudia Romero, número 17, ahora Liz Peña, número 11. Las modificaciones en el Gumarelo. 20 minutos del segundo tiempo. Tiro libre para Guaraní, buscan el arco. Bobadilla tenía todo controlado, pero la pelota se cae en el techo de su casa. Habrá salida para Libertad. 10-0 está el compromiso. Y este es el primer tiro de Guaraní en el segundo tiempo, sí, al arco. Es el primero. Quería verle un poquito a Alicia Bobadilla. Hace rato que la imagen no enfocaba hacia la número 12. Que no se duerma ahí en el arco, ¿no? Alicia Bobadilla, ¿eh? Hay pelota para Peña. Allí está Peña, se frena ella. Juega para Libertad. Liz Peña. Va quedándose con la pelota Lía Insfran. Habrá salida para Guaraní. Marca el pase buscando la acción Claudia Romero. Romina Florentín va rechazando con determinación. Stephanie Lacoste. Alicia por el medio. Allí está Joana. Liz Peña. Corta Vero González. Allí está Vero. Le van a encimar. Vero ya perdió la pelota, pero en la cobertura está Hilda Benítez. Tiene la pelota Guaraní. Allí está Hilda. Reclama juego Hilda. Va rechazando Hilda. Recupera Lauri. Ya tocó con Romero. Allí está Claudia. Lauri. Pierde Damia. La otra que se retiró del juego es la número 8, Griselda Garay. Avanza Guaraní. Viene el remate. Disparo débil por parte de Wilma Espinosa cuando se le mostraba como opción Romina Florentín. Allí está Alicia Bobadilla. Carmen Benítez. Salida para el Gumarelo. Damia. Corre María Romero. Quedó sentida la jugadora Guaraní porque Vero González rechazó la pelota y cayó en la parte donde hay cemento. Está muy sentida Vero, pero ya está volviendo a la cancha. Carmen Benítez. María Benítez. Allí está Liz Peña. Viene el centro. Va rechazando la defensa de Guaraní. Salió a bloquear otra vez Jazmín Cabañas. Lía se queda con la pelota y habrá salida para Legendario. Estamos en vivo por Tigo Sports, acompañando la jornada número 1 del fútbol femenino. Es toda una novedad en la pantalla de Tigo Sports. Sí, señor. El canal paraguayo 100% deportivo. Esto faltaba, Landolfi, en la pantalla de Tigo Sports, el fútbol femenino. Sí, nos tocó estar con el fútbol femenino, pero a nivel de Futsal FIFA. De Futsal FIFA. Claudia Romero. Claudia achicó bien ahora Lía Insfran. Se desvía la pelota en ella y se pierde por el fondo. Habrá córner para Libertad Limpeño. Sí, en otras disciplinas deportivas, las chicas presentes en la pantalla de Tigo Sports. En el handball, por ejemplo. Sucede en el vóley también, señor Freddy. A usted que le toca mucho estar en estas disciplinas deportivas también, pero ahora se suma el fútbol de campo con las chicas. Llegó el fútbol femenino a Tigo Sports y con muchos goles, con muchas emociones. Libertad le gana a Guaraní 10-0. ¿Cómo va a ser Guaraní para recuperarse en lo anímico de cara a la segunda fecha? Ese es el tema, ¿no? ¿Cuánto trabajo tendrá Pedrito Riveros, el DT del cuadro aurinegro? ¿Y cuál tranquilo debe estar Javier Villarreal tras el debut de su equipo? Sabiendo bien el potencial, ¿no?, que tiene este plantel. Tranquilidad por parte del técnico Javier Villarreal. Retrotrae la acción la árbitra
Zulma Quiñones y marca la falta en perjuicio de Jazmín Cabañas. 15 equipos, Freddy, ¿eh? Sí, 15 equipos, todos contra todos. Habrá una liguilla, cuartos de final, semifinal y final. El 30 de junio tendrá que terminar esta edición del fútbol femenino en el torneo de apertura. Apertura y clausura. Y después, en el segundo semestre del año, se viene el clausura. Y las campeonas de un torneo y otro, Landolfi, van a jugar una finalísima, partido único en el Defensores del Chaco. Ojo con Liz, ahí está Peña, va a rematar Peña con clase la definición. Gol de Liz Peña. 11 para ella y 11 gol de Libertad. Qué exquisita definición por arriba de la arquera Infran. 11-0 gana Libertad. Se anota también Liz Peña. Bueno, para los que toman este tipo de cosas como señales, lo que remarcaba usted, señor Freddy, camiseta número 11 y llegando a 11 goles. Libertad Limpeño sobre Guaraní, hermosa definición. Y hay que sumar también este gol de Liz Peña como uno de los más bonitos de tantos goles que sigue convirtiendo Libertad Limpeño. Hermosa resolución de la que tomó participación en el juego hace, ¿cuánto? 5 o 7 minutos. En una de las primeras acciones que le tocan, no desaprovecha. Gran gol de Liz Peña para este 11-0 de Libertad. Sí, es exquisita la definición de Liz, pero me quedo también con el pase que le dio Mónica Vega. Va quedándose con la pelota Joana Galeano. Ahora, convirtió un doblete, pero que mucho asistió Mónica Vega, ¿eh? Sí, buena pelota para Libertad. Corre Joana, está habilitada Galeano. La asistente Laura se apuró y levantó la bandera. Quiñones, Zulma dice siga, siga. Pero ya le restó posibilidades. Sí, porque fue un autopase prácticamente, aunque hay que decir que Claudia estaba muy adelantada. Pero la árbitra con buen criterio dejó seguir la acción. Pero decías, Joana ya se quedó con las ganas. Sí, porque terminó reclamando. Chelsea tiene la pelota. Juega para María Aquino. Se mete en el área. Ahí está María. Le puede pegar. Le pegó. Pasó cerquita y tenía ganitas de gritar un gol de Guaraní Landolfi. Es que va a ser la noticia si es que Guaraní logra convertir un gol en este partido. Por ahí pasa lo más importante hasta aquí en un juego que está completamente resuelto ya desde la primera parte. Un golcito de Guaraní sería un notición para este partido. Estuvo muy cerca aquí el aborigen. Ahí está María Aquino. Quiero ver a Jessica Martínez en la cancha. Señor Pedrito Riveros. Métale a la jugadora de Guaraní. Ahí está. Decía lo de Mónica Vega. Mucha claridad para el juego de Landolfi. Marcó 2 golazos, 2 goles interesantes y autopases y también asistencia para otros goles. Sí, ahí está Mónica. Completo el juego de Mónica. Va corriendo Liz Peña, se va a frenar. Encara la marca de Vero González. Otra vez para Mónica. Retrocede y juega. Liz se mete. Chelsea la marca. Habrá salida que corresponde al cuadro de Libertad del partido. Está 11-0. Ahí tiene la pelota Libertad. Ojo con esta acción. Allí está Claudia. Claudia quiere. Bandera arriba. Indirecto estaba adelantada Claudia Romero. Habrá salida que corresponde al cuadro de Libertad de Guaraní. A ver si estaba adelantada. Laura Miranda levantó la bandera. Y para mí no, para mí estaba en línea. Habrá salida que corresponde al cuadro. Ahora se hace el cambio. Ahí está Jessica para ingresar en Guaraní. Pero antes, otro cambio. Se viene a la cancha Jessica Martínez. Camiseta número 15 para ella. Y se va a retirar la número 5, Analía Torres, la capitana. Ingresa Jessica Martínez. El partido está 11-0 a favor de Libertad. Vamos a ver si puede aportar algo Jessica al equipo de Guaraní. Porque ella es defensora y yo pedía por una defensora porque hay que defender más que atacarla, Landolfi. Sí, hace rato que decíamos que ya no hay que pensar en descontar, sino en cuidar el arco. Arco que está muy castigado. Hay salida para Libertad. ¿Te pudiste percatar quién ingresó en el Gumarelo, Landolfi? Ya me vas a contar. Sí, vamos a apuntar en alguna. Ojo con Peña, qué buen pase de Mónica. Allí está Liz. Peña. Gol de Libertad. Una docena de goles para el equipo liberteño. Liz Peña otra vez marca, pero ¿sabés quién asistió? ¿Quién? Mónica Vega. Bueno, otro tanto más que se pueda apuntar y creo que absolutamente nada. 12-0 de Libertad Limpeño. La verdad, no me esperaba para nada y creo que absolutamente nadie esperaba una diferencia tan grande.
en este arranque del campeonato del fútbol femenino, pero es lo que se está dando, es lo que sucede y lo que marca una realidad de un equipo apuntado para ser uno de los grandes protagonistas en esta temporada 2019, con jugadoras ya de trayectoria y con un equipo que está hasta en formación, que necesita aprender y mucho, corregir varias cosas para intentar crecer en el campeonato, como lo es Guaraní, y eso se está notando, la superioridad reflejada en el marcador más que nunca en este partido, y con un equipo de Libertad Limpeño que está tomando con mucha seriedad este partido, que se resolvió hace rato ya durante la primera parte, pero que sigue convirtiendo, tratando de sacar provecho más que nunca Libertad Limpeño en este partido para seguir anotando, divirtiéndose en el marcador, pero dentro de esa diversión con mucha seriedad, tomando el partido para este 12-0. Sí, porque hasta aquí me gusta lo de Libertad, porque no baja la intensidad, no dejó de acelerar, y la que ingresó en Libertad es la número 4, que casi convierte, no, es ya la número 4 en Libertad que ingresó ahora. Decía lo de Libertad que nunca dejó de acelerar, nunca, y tampoco le sobró a sus rivales. No tuvo esa, porque muchas veces a los 10-0, 2-0 uno mete un túnel y quiere sobrar sobre el rival. Eso no pasa con Libertad, por eso es muy bueno y no me extraña viniendo de Javier Villarreal como técnico del equipo de Libertad. Allí una jugadora de Guaraní que se frenó de golpe y se torció el tobillo, pero lleva recuperándose la número 3 de Guaraní, Hilda Rosa Benítez. Fiorella Martínez, la que acaba de ingresar. Ingresó Fío. Sí, camiseta número 4 en Libertad Limpeño, inclusive recientemente con la oportunidad de convertir. Así es. Y en Guaraní ingresó Jessica Romina Martínez. Hay pelota para Guaraní. Ahí está Romy con la pelota, tocando para Jessica Martínez. Maniobra Jessica. Es que siempre ayuda Freddy a arrancar un campeonato, y de esta manera más que nunca en Libertad Limpeño, con una gran goleada, que jugadoras puedan convertir también para tener mucha confianza desde lo individual, desde lo grupal, ayuda y mucho esta diferencia. Y además esto que venimos marcando, tomar de manera seria, más allá de la gran diferencia que existe frente a este equipo de Guaraní en formación, tomar el partido como corresponde, con mucha seriedad, porque en algún momento del campeonato le va a tocar a Libertad Limpeño encontrarse con un equipo de su mismo nivel, donde va a ser o donde van a salir partidos complicados. Así que la mejor manera de respetar, como se suele decir, al rival, más allá de la gran diferencia, es de esta forma, jugando como corresponde el partido, acelerando sin bajar la intensidad, y es lo que hace Libertad Limpeño, queriendo mucho más con este 2-0 encima. Y sabes qué me pregunto, Landolfi, ¿en qué fecha se van a enfrentar Libertad y Cerro Porteño en fútbol femenino? Eso quiero ver. No quiero ver el Cerro Olimpia, el clásico. Quiero ver Libertad Limpeño, Cerro Porteño. No sé si Noelia Barrios o si la amiga Doris Schultz están mirando la transmisión y me pueden tirar un mensajito. ¿En qué fecha se enfrentan Cerro Porteño y Libertad? Ese partido quiero ver, Landolfi. Sí, porque son los grandes candidatos. Hay que ver si es que aparece algún otro equipo con la posibilidad de ser sorpresa dentro de esta temporada 2019, pero siempre Cerro Porteño, el actual bicampeón del fútbol femenino, con Libertad Limpeño, quien se quedó con el vicecampeonato en el año 2018, son los que sacan hasta aquí al menos una gran diferencia para ser los candidatos nuevamente a pelear por el título. Así que se espera por la presencia de otro equipo que pueda emerger ahí y por qué no dar pelea en este 2019. Sale Jessica Martínez jugando para Guaraní con claridad. Apertura para María Aquino. Allí está María, llevándose la pelota. Se muestra como opción de pase Irma Cuevas. La pelota para Guaraní. Avanza el remate de Florentín. Romina Florentín. Remató débil. Y justo donde estaba la arquera Alicia Bodilla, que responde bien. Sí, una muy buena posibilidad para que pueda convertir un golcito al menos Guaraní. Está habilitada Vega, ¿eh? Allí está Mónica. Avanza Mónica. Va a encarar la marca de Benítez. Allí está Mónica. Mónica intentó un pase, pero no tuvo compañía. Corrió mucho ya, inclusive con ese cansancio encima a esta altura del partido, Mónica Vega. Allí está la de Romy Florentín. Incluso tenía pase por allá para Irma Cuevas, pero qué mal definió la número 8. Y qué lindo hubiese sido, ¿no?, que pueda convertir un golcito Guaraní. No sabe cómo iba a gritar. Habrá salida que corresponde al equipo Gumarelo. En la dirección, en la coordinación del trabajo, en la producción está Guadalupe Ábalos. Y también coordina Nico Weyesberg, producción general de Gastón Cruz. Trabaja el equipo periodístico de Tigo Sports. Relatos de Freddy Irala, comentarios de Carlos Landolfi. Apertura del fútbol femenino con la victoria de Libertad Limpeño sobre Guaraní.
Ya se entran a jugar los últimos minutos del partido, Landolfi. Sí, señor. La última parte de este compromiso, que está ya desde esa primera etapa con el ganador, porque Libertad Limpeño marcó diferencias en los primeros minutos de esa primera parte, ya en el marcador, en el trámite del juego. 5-0 había terminado la primera parte. Bueno, más goles, 7 tantos en este segundo periodo, con posibilidad que sean más. Allí está buscando la acción la jugadora número 4, Fío, y qué atenta es Noelia Barrios. Ya me envió. En la sexta fecha se enfrentan Libertad y Cerro Porteño. Y tengo el Víctor Landolfi. Si querés te digo en qué fecha es el clásico Cerro Olimpia de fútbol femenino. Son cuestiones muy importantes para ir anotando los encuentros importantes que vamos a ir teniendo dentro del desarrollo de este campeonato apertura del fútbol femenino. Y también cómo se va a estar desarrollando la segunda fecha inclusive, Freddy, ¿no? Para ya te voy a contar la segunda fecha. Tomando nota. Y Noelia me va a pasar la fecha del clásico porque, ¿sabes qué? Tengo un cuadrito muy chiquito y me cuesta divisar. Avanza Libertad, viene el remate. La segunda fecha te doy, Landolfi. ¿Usted tiene que usar lentes? No, no, Freddy, pero es muy chiquita la letra de la amiga Noelia. A ver, San Lorenzo... Aquí se enfrentan en la segunda fecha los equipos fusionados, San Lorenzo 2 de octubre y Libertad Limpeño. Este será la segunda fecha. Guaraní UAA, otro rival difícil para Guaraní. La próxima fecha, la segunda. Ojo con esta acción, allí está Fío. Fío remató. Fiorella también quiere su gol, Landolfi. Exactamente, y desde que ingresó tuvo un par de posibilidades. Fío para convertir, estuvo muy cerca aquí. La jugadora con la camiseta número 4 le dio de zurda, potencia en el envío, queriendo su gol Fiorella Martínez. Deportivo Santaní será rival de Cerro Porteño. Santaní es del interior, pero juega acá en Asunción de local. Sí, señor. Nacional Humaitá también, equipo fusionado, se va a enfrentar a Olimpia la segunda fecha. General Díaz será rival del Deportivo Capiatá. Luqueño ante General Caballero de Campo Grande e Independiente River la segunda fecha. No encontré todavía la fecha del clásico, Landolfi, pero sigo buscando. No se preocupe, hay tiempo. Ya vamos a encontrar la fecha del superclásico. Lo cierto es que en la sexta fecha chocan Libertad Limpeño y Cerro Porteño. Así es. En la sexta fecha para anotar, para agendar eso. Para agendar, tomar apunte de lo que va a ser ese gran partido de los grandes protagonistas en los últimos tiempos del fútbol femenino. Libertad Limpeño y Cerro Porteño, el bicampeón. Hay pelota para Guaraní. Allí está Romy Florentín por el medio. Hay buena marca la defensa de Libertad. Fío sale con balón dominado. Tiene la pelota el cuadro liberteño. Buena pelota para Mónica Vega. Avanza Libertad. Allí está Mónica. Vega por el medio. El travesaño. Bueno. ¿Qué pasó? Esto es para no creer. Sí. Bueno, convirtió. Se perdió. Convirtió 12 goles Libertad Limpeño, pero desperdició uno increíble. Ahí está, novena fecha, me dice Noé. Novena fecha entonces. Olimpia Cerro Porteño. Cerro. Será la novena fecha, gracias Noelia. Hay pelota para Mónica. Vega. Ahora parece que los liberteños ya empiezan a buscar el travesaño. Y ahora viene el remate de Joana Galeano. Otra que jugó bastante, Joana Galeano. Sí. Jugó muy bien este partido. Primero jugó de punta y después jugó en el medio. Se asentó ahí en el mediocampo para empezar a asistir y de buena forma. Gran partido de Joana Galeano. Engancha bien Jazmín Cabaña. Ahora, ¿quién perdió esa situación insólita? ¿Liz Peña? No fue Liz Peña. Porque era una jugadora pero fue con textura física delgada y Liz Peña es bien servidita. Ojo con esta acción. Avanza Irma. Le puede pegar. Le pegó. Mal. Afuera. ¿Qué pasa, Irma, contigo? ¿Por cuánto tiraste? ¿Habrá salida? Acá vamos a ver. Ahí está Karina. Y era Liz Peña nomás. Te decía. ¿Qué te pasó, Liz? Ahí está Karina que... No me creíste, Freddy, ¿eh? Y mirá, Karina también ahora está jugando Libertad a buscar el travesaño. Va a terminar el partido. Y era Liz Peña la que debajo del arco terminó desperdiciando en ese tiro por encima del travesaño. ¿Usted se acuerda lo de Arnaldo Vera, no? En esa Copa Libertadores. Arnaldo Vera jugando por Libertad también. Ahí está, avanza Libertad, Liz Peña. En el techo del arco, la pelota cae, habrá salida que corresponde al cuadro de Guaraní. Ahí está Liz, levantando la pelota, bien con criterio. Y prácticamente cae en el techo del arco
de una desesperada Lía Insfran que salía a la chique. Pero entró muy bien al partido Liz Peña, con muchas posibilidades. Johanna Galeano juega. Mónica. Doblete hasta aquí para ella. Otra vez Johnny. Johanna, digo bien. Marca Hilda. Se va a apoyar Hilda, pero pierde la pelota. Allí está Mónica. Pelota para Joa. Allí está Galeano. Va quitando como puede Vero González. Ella es Stephanie. Stephanie lleva la pelota. Adelanta para Fío. Vendrá el servicio. La marca de Vero. Viene el centro. Se desvía el lateral. ¿Sabe cuánto va de partido Landolfi? ¿Cuánto, señor Freddy? Le digo. Pero por favor, adelante. 40 minutos a 5 del final. Gana el Gumarelo el partido 12-0. Comenta Landolfi. Todo resuelto en un partido que nos sigue ofreciendo muchas posibilidades por el lado de Libertad de Empeño. Y además Guaraní en este segundo tiempo pudo tener un par de chances, ¿eh? Casi sí. No se le presentó en la primera parte con ese 5-0 una vez con de Libertad de Empeño, pero sí en esta segunda Romina Florentín parte, y otra con la experimentada Irma Cuevas. Landolfi quería decir a la gente que pregunta y que le llama la atención y que le despierta curiosidad el fútbol femenino. Estas chicas también juegan 45-45. Totalmente. La primera y la reserva, que es la sub-18, juegan 45-45. Los juveniles ya juegan 40-40. Y también tienen 3 cambios como se tiene en la categoría principal del fútbol masculino, por ejemplo. Todo muy parecido. Avanza Mónica, Vega para rematar, Vega se frena, se cruza Jessica Martínez, la pelota por el fondo, habrá servicio de esquina, córner que corresponde al cuadro liberteño. A ver, al cerrarse el primer tiempo se adicionó 1. Aquí ya no hace falta, ¿no? Ahora Zulma Quiñones, por favor que ni se te antoje pedir una adición más. Habrá servicio para Joa. Galeano. Galeano y el servicio. Viene el córner. La pelota abierta. Carmen va a rematar. Carmen va despejando la defensa de Guaraní. Otra vez quedándose para Stephanie. Allí está Stephanie. Vuelve a jugar con Johanna. Galeano y el centro. Arriba la pelota. El balón va a corresponder al legendario. Habrá salida para Guaraní. Quedan 3 minutos para que culmine el partido. Allí está Jessica Martínez colocando la pelota para rechazar la misma. Bueno, un golpeado equipo de Guaraní y mucho trabajo durante la semana para Pedro Riveros. Jessica ya rechazó. Recupera Libertad. Hay marca por parte de la número 10 de Guaraní, Wilma Espinosa. Juega para Jazmín Cabañas. Recupera Lauri. Cristaldo. Allí está Lauri. Genes. Bueno, entonces la sexta fecha se enfrentan Libertad y Cerro Porteño Landolfi y la novena fecha, el Superclásico. Efectivamente, para ir apuntando también, durante el desarrollo de esta apertura vamos a tener muy buenos partidos y resaltan en la sexta fecha Libertad Empeño frente a Cerro Porteño, grandes protagonistas en los últimos campeonatos, y en la novena fecha el clásico Olimpia Cerro Porteño. Le restan poco más de un par de minutos para que termine el juego. Bandera arriba por parte de Laura Miranda. La posición fuera de juego de Stephanie, que ingresó bien también en el partido e ingresó ambiciosa. Quiere su bolsito, la número 4. A ver, ¿quién no Fío, digo bien. De esa forma? Sí, Fío. Fiorella, ¿cómo es el apellido de Fiorella? Fiorella Martínez. Fío Martínez. Allí está Jessica Romina Martínez. Ya rechazó. Por lo menos no se quedó con las ganas mi amiga Romy, porque ingresó su hija Jessica a la cancha, pero este 12-0 es mucho. Landolfi, vos decías, no tiene que adicionar la jueza, la árbitra. No hay necesidad. Zulma Quiñones, por favor, que no se te cruce por la cabeza agregar algunos minutitos al partido. Y aprovechamos, Freddy, y enviamos un gran saludo, ¿no?, para toda la gente que está prendida a la transmisión de este fútbol femenino y principalmente a los familiares, quienes seguramente estarán muy pendientes del desarrollo de este encuentro, a los familiares de las jugadoras de Libertad Empeño y de Guaraní también un gran abrazo, saludo para todos. Sí, hay mucha gente que es fanática del fútbol femenino y se está prendiendo a Tigo Sports, acompañando la jornada número 1. Habrá servicio de manos. 44 minutos. Y no le veo a Carmen Gómez con el cartel que va a marcar, aunque parece que ahora giró para señalar algún minutito.
A propósito, Landolfi, buen trabajo de Zulma Quiñones. Hay que decir que las jugadoras colaboraron mucho también y no ha habido jugadas polémicas, pero sacó limpito el partido la referee. Y algo para destacar, cómo está asumiendo esta diferencia y esta goleada Guaraní, con mucha altura. Sí, porque no es fácil. No hubo patadas, nadie... Tranquilamente alguien podía reaccionar ante esta situación de una gran diferencia. Y sin embargo, la gente de Guaraní, las jugadoras, asimilando con grandeza lo que significa esta diferencia. Porque las chicas son calentonas también, se calientan fácilmente. Sí, de planteles, y sin embargo eso no se ha notado para nada, para que salga un partido limpio desde ese lado y no tenga problemas la jueza del Compromiso, Zulma Quiñones. Bien por la arquera Lía Insfran desviando la pelota. Rebote para Vero. Un minutito, señala Carmen Gómez. Recupera Libertad en terreno antagónico. Ahí está Carmen Benítez. Gira y juega. Lleva la pelota por el medio. Quiere Mónica Vega. Sale Guaraní. Ahí está Cecilia Candia. Stephanie toca para Pau. Genes. Damia. Pelota para Mónica. Vero en la cobertura. Ganó Mónica Vega. ¿Cómo cruza? Pelota retrasada. Allí está Liz. Liz remató. Liz. Gol de Libertad. Y la árbitra señala, no va más. Hasta aquí nomás. Terminó el partido 13-0 para Libertad. Tercer gol para Liz Peña. ¿Quién es la figura del partido, Landolfi? Me gustó el trabajo de Mónica Vega. Esto hay que cerrar con Liz Peña convirtiendo 3 goles. Al final ingresó y anotó 3 tantos Liz Peña. Este último de zurda en un resultado que hizo absolutamente todo. Este 13-0 de Libertad Limpeño sobre Guaraní. Un equipo sólido, armado, con jugadoras de mucha experiencia, que apunta, por supuesto, para quedarse con el título en este torneo de fútbol femenino, y otro que necesita de muchísimo trabajo, pero que asumió con grandeza esta gran diferencia y la responsabilidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, mejorando por el lado de Guaraní. Fue 3-0 la exposición que tuvo hoy Libertad Limpeño sobre el conjunto aborigen. Bien, se saludan las chicas correctamente como deben ser, las árbitras, las jugadoras de Guaraní, de Libertad. Terminó la primera jornada. Gracias por acompañarnos con el fútbol femenino. Nos reencontramos en otra jornada. Hasta la próxima.